Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 1. Capítulo 1. El jugador en Marvel. La noche era oscura y ventosa en una mansión apartada. La puerta del dormitorio principal se abrió lentamente y una figura entró pavoneándose. Esta persona llevaba una chaqueta acolchada gruesa con dibujos brillantes, pero su mitad inferior estaba vestida con pantalones cortos de color rosa neón y un par de crocs de un amarillo enfermizo en sus pies. Este atuendo no podría describirse como particularmente feo. Era feo de una manera muy particular. Lo que más le impactó fue la enorme máscara de perro amarilla que le cubría la cabeza. Su expresión barata irradiaba una sensación de burla inexplicable. El hombre cabeza de perro caminó directamente al escritorio de la oficina, encendió la computadora, sacó una unidad USB de su bolsillo y la conectó. Inmediatamente apareció una barra de progreso en la pantalla. Mientras esperaba, sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo. Dunmu, soy Nick Fury. ¿Cuál es tu estado actual? Se han infiltrado en la ubicación objetivo y actualmente han adquirido el elemento de la misión. No te habrán descubierto, ¿verdad? Justo cuando Dunmu estaba a punto de responder, la puerta del baño del dormitorio principal se abrió de repente con un clic y un hombre barbudo envuelto en una bata de baño lo miró con horror. Maldita sea. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Guardias. Guardias. Estallido. Se escuchó un disparo seco. El hombre cabeza de perro enfundó tranquilamente su pistola y dijo por teléfono. No te preocupes, nadie se enterará. Nick Fury se quedó en silencio durante unos segundos al otro lado de la línea, en voz baja. Después de la misión, regresa al cuartel general. Visto bueno. Dunmu colgó el teléfono justo cuando la barra de progreso en la pantalla de la computadora terminó. Sacó con cuidado la memoria USB. Al momento siguiente, una voz fría y mecánica sonó en su mente. Misión diaria. Robar información importante. Asentamiento completado. Recompensa. Experiencia más 500, reputación Shield más 10, bomba C41 TSK, solo esta recompensa basura otra vez. Dunmu frunció el labio, recorriendo con la mirada el cadáver en el suelo. No pudo evitar suspirar. Pero este juego es realmente increíble. Mira la reacción de muerte ATPNJ. Es igualito a la realidad. No me creería que los planificadores no hubieran matado a nadie. De hecho, estaba inmerso en un juego virtual totalmente holográfico llamado The Marvel World. En 2065, la tecnología de juegos virtuales totalmente holográficos ya estaba muy extendida y permitía a los jugadores experimentar un mundo virtual que era casi 100% real. Como jugador veterano con 1 millón de seguidores, Dunmu había superado innumerables partidas y tenía una pequeña reputación en el círculo internacional de juegos. Hace 2 meses, una compañía de videojuegos de Marvel lo contactó para invitarlo a probar su nuevo título, promocionado por su altísimo grado de libertad sin precedentes. Le prometieron un premio de $10 millones solo por completar el juego de una sola vez. Para ser honesto, Dunmu no sabía mucho sobre Marvel. Después de todo, en su época, las historias de Marvel habían pasado por quién sabe cuántas generaciones de actualizaciones, y los personajes originales hacía tiempo que se habían desvanecido. El superhéroe más popular en ese momento era Iron Man de 7ª generación, llamado Iron Blackheart. Una madre soltera negra con disforia de género, alcoholismo severo, obesidad mórbida, múltiples cambios de sexo, 3 divorcios y 5 hijos. Había formado una familia con el Capitán América de 8ª generación, que era gay, vegetariano, activista por los derechos de los animales, ambientalista, pionero feminista, católico practicante y un 8º nativo americano, y constantemente coreaban familia. A Dunmu no le interesaba ese tipo de combinación de superhéroes, que estaba repleta de fanáticos de la corrección política y solo era vista con deleite al otro lado del océano. Dicho esto, Dunmu firmó el acuerdo sin pensarlo 2 veces y se acostó en la cabina de juego virtual de primer nivel que le proporcionaron ese mismo día. No pudo evitarlo. Le dieron demasiado. Al comienzo del juego, el sistema ofrecía varias opciones de identidad. Espía de Hydra, agente de S.H.I.E.L.D., empleado de Industrias Stark, residente de Hell's Kitchen, estudiante de Midtown High School. Dunmu casualmente hizo clic en uno y comenzó el juego. Después de 2 meses de jugar, Dunmu tuvo que admitir que el grado de libertad del juego era realmente ridículamente alto. No había tutorial ni orientación. Todas las acciones y desarrollos de la trama tenían que ser descubiertos por el jugador.
Lo más extraño fue que después de todos estos días, ni siquiera había visto una sombra de una misión principal. Si el sistema de juego no hubiera garantizado repetidamente que había una línea de misiones principal, Dunmu habría sospechado que estaba jugando un juego de simulación de espías. Hablando de eso, ¿este juego no parece tener un botón para salir?, se preguntó Dunmu. En ese momento la voz del sistema intervino. Lo sentimos, pero se produjo un pequeño problema al iniciar el juego, lo que provocó un error del sistema. Estamos trabajando arduamente para solucionarlo. ¿Estaré bien? El corazón de Dunmu dio un vuelco. Jugador, tenga la seguridad de que el módulo de juego monitorea sus signos vitales las 24 horas del día y se activará de inmediato al detectar cualquier anomalía. Explicación adicional. La relación de flujo temporal entre el juego y la realidad es de 362:1. La cápsula virtual de alta gama y la solución nutritiva de alta eficiencia que utilizas pueden garantizar un metabolismo basal estable durante más de 10 años. No hay necesidad de preocuparse por el tiempo ni la seguridad. Si el jugador insiste en abandonar el juego, puede hacerlo en cualquier momento, pero perderá permanentemente la calificación para la bonificación única por completar el juego. ¿El jugador desea abandonar el juego? No, no renunciaré. Dunmu se negó rotundamente. ¿En serio? No abandonaría el juego sin terminarlo y llevarse el premio de $10 millones. En ese momento, se oyeron pasos densos y apresurados desde el otro lado de la puerta. Claramente, el disparo había alertado a los guardias de la mansión. Dunmu desechó la ligera duda en su mente, rápidamente abrió el mapa del juego y fijó las coordenadas de la sede de Shield. Clic, teletranspórtate. Cuando llegaron los guardias, en el dormitorio principal solo había un cadáver frío y una bomba C4 que sonaba. Mierda. Auge. En el Triskelion, en la oficina del director. Nick Fury estaba sentado detrás de su enorme escritorio, revisando una gruesa pila de documentos. Informe de asignación de fondos Shield. De repente se oyó una voz. Nick Fury levantó la cabeza de golpe y vio una enorme cabeza de perro amarilla inclinada cerca del documento. Dunmu. Hijo de puta. Nick Fury se sobresaltó y gritó la palabra por puro instinto. Pero reconoció rápidamente a la persona, su rostro se ensombreció al decir: Dunmu. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Vístete con normalidad cuando estés en la sede, al menos luce como un ser humano. Dunmu se ofendió al instante. Esta combinación es claramente muy genial, y las estadísticas tampoco son bajas. La boca de Nick Fury se torció. Dejaste tu sentido de la estética en el embrión cuando naciste. Estaba a punto de perder los estribos cuando Dunmu de repente señaló una sección del documento. Por cierto, director, este informe parece un poco erróneo. ¿Por qué hay unos gastos excesivos sin fundamento? ¿Hay alguien malversando fondos públicos en secreto en la agencia? Tos, tos, tos. De repente, Nick Fury tosió violentamente varias veces, cerró el expediente de golpe, lo metió en un cajón y dijo con seriedad: Esto es alto secreto y lo estoy manejando personalmente. No es algo que un agente de nivel 5 como tú deba preguntar. Oh. Nick Fury puso cara seria y cambió de tema forzosamente. Tengo una misión importante para ti ahora. Con eso, sacó otro archivo de un cajón diferente y lo empujó hacia Dunmu. En la portada del expediente había una foto de un hombre llamativo y con bigote, con su nombre e identidad enumerados debajo. Tony Stark, presidente de Industrias Stark. Hace 3 meses, Tony Stark fue atacado por militantes armados no identificados en Oriente Medio. Aún se desconoce si está vivo o muerto. Necesito que partas inmediatamente hacia Afganistán para averiguar el paradero de Tony Stark. Si aún está vivo, tráelo sano y salvo. Mientras la voz de Nick Fury se apagaba, la voz del sistema sonó simultáneamente. El NPC Nick Fury te ha asignado una nueva misión. El nacimiento de Iron Man objetivo. Viajar al Medio Oriente, localizar a Tony Stark y traerlo de regreso sano y salvo. El jugador ha activado una misión de la historia principal. Al completarla, recibirá una generosa recompensa. ¿Misión principal? Los ojos de Dunmu se abrieron de emoción. Ya está aquí. La misión principal que había estado esperando durante tanto tiempo finalmente llegó. ¿Iron Man? Parece un título de superhéroe. ¿Es un personaje importante? Adivinó Dunmu. Aunque sabía muy poco sobre Marvel, sabía que era una compañía de cómics de superhéroes y que el núcleo estaba naturalmente centrado en los superhéroes. Sin embargo, Dunmu no había oído hablar de ningún superhéroe desde que comenzó a jugar, y mucho menos conoció a uno.
Por otro lado, el Nick Fury que tenía delante tenía un poco de vibra de superhéroe. Entonces, ¿cuál era su título heroico? ¿El hombre tuerto? ¿O hombre cabrón? Dunu. ¿Acaso me estás escuchando? Nick Fury miró al aturdido Dunu, sintiendo que su presión arterial aumentaba. Dunu volvió a ponerse firme. Señor, ¿qué acaba de decir? Yo dije, no importa, no es importante, sáltate la escena. Nick Fury. Igual. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 2. Capítulo 2. El jefe novato de la aldea. Al día siguiente, un Kinghead sobrevoló silenciosamente Oriente Medio. Dentro de la cabaña, un hombre de mediana edad señaló el desierto fuera de la ventana y dijo con voz grave. La zona de abajo es donde se confirmó la desaparición de Tony Stark por última vez. El complejo entorno político nos impide lanzar operaciones de búsqueda a gran escala. Solo podemos investigar de forma encubierta. Por lo tanto, esta operación debe mantenerse en un perfil bajo. Dunu asintió. No te preocupes, jefe de la aldea. Soy famoso por mi discreción. Lo reitero. Soy Coulson, no un jefe de aldea de ningún tipo. Deja de fingir. Eres el jefe de la aldea de los novicios. Puedo ver el título sobre tu cabeza. Coulson miró inconscientemente su cuero cabelludo vacío. Su rostro era una imagen de pura impotencia. Había leído el expediente de Dunu y estaba íntimamente familiarizado con su estilo operativo y su historial. Dunu, un graduado destacado de la Academia Shield, había demostrado una capacidad personal y habilidades de ejecución extraordinarias desde que se unió a Shield hace 2 meses. No importaba lo difícil que fuera la misión, siempre lograba completarla solo, nunca formulaba un plan de retirada y nunca necesitaba refuerzos. En solo 2 meses, había completado 48 misiones, con una asombrosa tasa de éxito del 100%. Tan aterradora eficiencia dejó incluso a Coulson, conocido como el trabajador modelo de Shield, muy por detrás. Dunu fue posteriormente ascendido a agente de nivel 5, estableciendo el récord del ascenso más rápido en la historia de Shield. Sin embargo, Dunu poseía una adherencia casi obsesiva a completar misiones, hasta el punto de ser completamente despiadado. En una misión de infiltración secreta, masacró a casi 100 soldados dentro de la base, sin dejar a nadie con vida. Ni siquiera los 2 perros guardianes se salvaron. Tan pronto como ocurrió el incidente, Nick Fury inmediatamente selló la información. 100 soldados muertos. Esa cifra de bajas era comparable a la de un conflicto a pequeña escala. Eran Shield, no maldito Hydra. Cuando Nick Fury lo enfrentó a una severa reprimenda después, la respuesta de Dunu fue completamente sin disculpas. No hubo testigos en ningún momento y no se disparó ninguna alarma. ¿No es esa la infiltración más perfecta? Muy razonable. El informe de análisis experto psicológico de Shield sugirió que Dunu podría estar sufriendo un trastorno delirante severo. Para él, el mundo entero era un enorme juego virtual. Todos los demás eran NPC. Y él era el único jugador. En circunstancias normales, un factor tan extremadamente peligroso e incontrolable debería haber sido incluido en la lista negra de máxima alerta de Shield y haber sido monitoreado estrictamente. Pero Nick Fury no había hecho eso. Después de todo, ¿qué jefe despediría a un empleado que por sí solo aumentara el XP de toda la empresa? Al final, Nick Fury decidió hacer la vista gorda ante los métodos de Dunu. Por supuesto, de todos modos no podía mantener ambos ojos abiertos. Con su jefe actuando de esa manera, Coulson, como subordinado, naturalmente no diría mucho más. Si no hay problemas con el plan de acción, informaré al piloto para que busque un lugar de aterrizaje seguro ahora. Coulson dijo, preparándose para contactar a la cabina. No hay necesidad de problemas. Dunu hizo un gesto con la mano. Antes de que Coulson pudiera reaccionar, presionó casualmente el botón para abrir la puerta de la cabina. Coulson estaba horrorizado. Espera. Estamos a varios cientos de metros de altura. ¿No tienes paracaídas? ¡Guau! Despegue. Antes de que terminara la frase, Dunu gritó, abrió los brazos y saltó por la puerta de la cabina. Dejó a Coulson desconcertado y aturdido dentro del avión. La arena se arremolinaba. Dunu se encontraba en rápida caída libre desde cientos de metros de altura. La violenta corriente de aire le rasgaba la ropa, y solo el aullido del viento le llegaba a los oídos. El terreno se hizo rápidamente más grande ante su visión. Las rocas irregulares y las dunas onduladas eran claramente visibles. El rostro de Dunu no mostró pánico.
Su cuerpo giró bruscamente en el aire, adoptando una posición supina, con los brazos extendidos y luego juntándolos rápidamente para protegerse el pecho. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, auge. Un gran montón de heno seco y suelto apareció de repente justo debajo de él. Dumu se abalanzó sobre el heno con precisión, haciendo volar los restos de hierba por todas partes. Luego saltó casualmente del pajar, completamente ileso. Habilidad. Salto de fe efecto. Al caer desde una gran altura, invariablemente habrá un pajar debajo para atraparte, lo que te otorga inmunidad a todo daño por caída. Comentario. Nada es verdad, todo está permitido. Esta era una habilidad que Dumu había adquirido tras completar cierta misión. Dejando a un lado la practicidad, lo importante era que era increíblemente genial. Como resultado, cada vez que se encontraba en una posición ligeramente elevada, sentía la necesidad de saltar hacia abajo. ¿Dónde me cayó esta gota? Dumu observó su entorno. Solo veía monótonas dunas de arena. El entorno hostil dificultaba discernir la dirección, y mucho menos encontrar a alguien. Sin embargo, esto no fue un problema para él. Sistema, rastrea el objetivo de la misión. Se ha marcado la ubicación del objetivo de la misión Tony Stark. Cuando sonó la voz del sistema, un destacado punto de luz dorada apareció inmediatamente en el minimapa. No está mal, no está muy lejos, murmuró Dumu y echó a correr hacia el punto de luz. Decenas de minutos después. Dumu siguió el marcador de la misión hasta el borde de un valle rodeado de enormes montañas rocosas. Se agachó y miró. Oculto en el fondo del valle había un pequeño campamento improvisado. El perímetro estaba fortificado con búnkeres de sacos de arena y alambre de púas. En su interior, se apilaban varias cajas con el logotipo de Industrias Stark, así como restos dispersos de componentes de misiles. En el campamento, un grupo de militantes fuertemente armados, en número de al menos 40, patrullaba de un lado a otro. El punto de luz dorada que marcaba el objetivo de la misión estaba ubicado dentro de una cueva profunda y oscura en la parte trasera del campamento. Dumu observó que el único pasaje que conducía a la cueva estaba fuertemente custodiado, lo que hacía bastante difícil la infiltración. Normalmente, se habría lanzado directamente a una pelea para divertirse. Pero esta misión era relativamente importante. Era mejor no alertar al enemigo antes de encontrar el objetivo de la misión. Parece que la puerta principal no sirve. Tendré que encontrar otra manera. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El sonido nítido del martilleo resonó dentro de la cueva. En la penumbra, una persona estaba forjando metal vigorosamente. No lo confundas. Esta persona no era el jefe de la prisión, sino Iron Man, Tony Stark. Desde que fue secuestrado por terroristas hace 3 meses, ha estado preso en esta cueva aislada, constantemente amenazado y maltratado por los terroristas, todo para obligarlo a construir un nuevo tipo de misil. ¿Pero quién era Tony? Un rebelde desde la infancia, el tipo de hombre que iría absolutamente al oeste si le dijeras que fuera al este. Así que, con el pretexto de construir un misil, solicitó una gran cantidad de materiales y herramientas a los terroristas. Con la ayuda de su compañero de prisión, el físico Dr. Jensen, diseñó y construyó en secreto un traje de acero lo suficientemente potente como para permitirles escapar. Tony sujetó una placa frontal de acero con unas pinzas y la colocó sobre el banco de trabajo. Jensen, que había estado trabajando diligentemente, levantó la vista al oír el sonido. Los componentes principales están casi listos. Solo falta el ensamblaje general final y la puesta en marcha del sistema eléctrico. La voz de Tony era baja y ronca, con un rastro de agotamiento imperceptible. Jensen, no tenemos mucho tiempo. Parece que esos tipos están empezando a sospechar. Tenemos que actuar rápido. Déjame el resto a mí, asintió Jensen con seriedad. Bien. Cuando llegue el momento, escóndete aquí. Espera a que limpie a la gentuza de afuera y confirme que es seguro antes de salir conmigo. Los ojos de Tony estaban llenos de determinación. Las penurias que había soportado durante los últimos días habían hecho madurar al playboy, que se entregaba a las mujeres, la bebida y el juego. Se juró a sí mismo en secreto. Si pudiera regresar con vida esta vez, Tony Stark sería un enemigo jurado eterno de los juegos de azar. Luego, con la ayuda de Jensen, Tony comenzó a colocarse los componentes de la armadura pesada, pieza por pieza. Golpe. 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 Justo cuando los dos estaban ocupados, un sonido sordo y extraño de excavación vino de repente del suelo rocoso justo debajo de sus pies. ¿Qué es ese sonido?
Tony y Jinsen se congelaron simultáneamente, intercambiando miradas confusas. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, ocurrió algo aterrador. A menos de 2 metros de donde estaban, el duro suelo desapareció instantáneamente, como si hubiera sido borrado por un borrador invisible. En su lugar había un pozo cuadrado perfectamente regular, de aproximadamente 1 metro de cada lado. De repente, una cabeza apareció del pozo. Sus ojos miraban directamente a Tony. Te encontré. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 3. ¿Integridad? ¿Acaso los jugadores tienen algo así? ¿Qué carajo? Los corazones de Tony y Jinsen casi se detuvieron por la sorpresa de la repentina aparición. Tony, en particular, no había dormido durante 2 días para cumplir con el plazo, y el susto casi lo hizo desmayarse. Bajo sus miradas atónitas, Dumu salió hábilmente del pozo, se sacudió el polvo y se colgó casualmente un pico de estilo píxel sobre el hombro. Objeto. Pico de diamante efecto. Aumenta enormemente la eficiencia de la minería. Puede cosechar / destruir rápidamente la mayoría de los minerales y rocas. Comentario. Si Andy Dufresne hubiera tenido este pico, se habría ahorrado al menos 27 años de desvíos. ¿Quién eres? Tony fue el primero en recuperar la compostura, mirando con cautela a la misteriosa figura. Dumu sonrió. Debes ser Tony Stark. Estoy aquí para sacarte de aquí. ¿Fuiste enviado por los militares? No, soy un agente de S.H.I.E.L.D. Aquí está mi tarjeta. Tony tomó la tarjeta y leyó. Oficina Federal de Investigaciones, Agente Superior Dumu. Interrogación de cierre. Lo siento, me equivoqué. Dumu arrebató suavemente la tarjeta y luego sacó un gran puñado de tarjetas de presentación surtidas de su bolsillo. Departamento de Defensa, Agencia Central de Inteligencia, Departamento de Policía de Nueva York, Oficina Federal de Impuestos, Tony. Lo encontré. Dumu finalmente encontró la tarjeta correcta y se la entregó. División de Intervención Estratégica Nacional, Aplicación de la Ley y Logística, Agente Superior Dumu. Tony miró el nombre ridículamente largo de la agencia y sintió que era algo que un autor de novelas había inventado para aumentar el número de palabras. Miró a Dumu con recelo. ¿A cuánta gente envió tu división de Patria Estratégica? Dumu sonrió con confianza. Solo yo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El rostro de Tony se oscureció por completo. Este tipo no puede estar hablando en serio, ¿verdad? Dumu no prestó atención a la reacción de Tony, su mirada ya estaba pegada a la tosca armadura de acero en su cuerpo. Armadura Mark I, ligada a Tony Stark. Descripción. Una armadura servomotora construida a mano por Tony en la cueva con materiales recuperados. Requiere mucha energía para funcionar. Buen material. Los ojos de Dumu brillaban. Ningún hombre podía resistirse al encanto de un traje blindado, y él no era la excepción. Esta era la máxima fantasía romántica de un hombre. Fue una lástima que estuviera ligado a Tony, un personaje principal de la trama. Si no, podría intentar que lo dejaran pasar. Dumu suspiró con pesar. Ya había confirmado que los NPC de este juego no tenían mecanismo de reaparición. Una vez que un NPC moría, desaparecía permanentemente y las misiones relacionadas fallaban. Entonces, era mejor evitar dañar a los personajes principales de la trama. Pero definitivamente puedo probarlo en una segunda partida, planeó en secreto Dumu. Tony sintió escalofríos en la espalda ante la intensa y peligrosa mirada de Dumu. Justo cuando estaba a punto de hablar, un clamor estalló repentinamente fuera de la cueva. La expresión de Tony cambió al instante. Miró con urgencia al monitor en la esquina. Era evidente que los terroristas habían detectado su situación y se apresuraban hacia ellos. Ya vienen. Dense prisa. Tony ignoró a Dumu y le gritó a Jinsen. Poco después, los terroristas llegaron al exterior de la cueva, golpeando la puerta de hierro y gritando en un idioma que ninguno de ellos entendía. Auge. En el momento en que los terroristas forzaron la puerta de hierro, se escuchó una explosión ensordecedora. La bomba que Tony y Jinsen habían colocado en la entrada detonó, dejando varios cuerpos carbonizados en el suelo mientras el humo y los escombros llenaban el aire. Antes de que los dos pudieran respirar aliviados, un patrón más denso de pasos se acercó rápidamente desde la distancia. Maldita sea. Tony estaba frenético. Estos terroristas habían llegado mucho más rápido de lo previsto. Jinsen, activa el sistema de energía inmediatamente. Pero la armadura aún no está completamente depurada, no podemos preocuparnos por eso. Ahora.
Tony sabía el inmenso riesgo de activar a la fuerza el traje de hierro, pero no tenía otra opción. Si no empezarán ahora, una vez que los terroristas entrarán, ni siquiera tendrían la oportunidad de contraatacar. Jinsen apretó los dientes y, siguiendo las instrucciones de Tony, puso en marcha el sistema de energía. La barra de progreso en la pantalla del ordenador empezó a avanzar lentamente. Fuera de la cueva, los gritos y pasos de los terroristas se oían cada vez más cerca. No hay tiempo. Jinsen respiró hondo, agarró un rifle que estaba junto a un cadáver y su mirada, determinada, dijo: «Los detendré». Dicho esto, salió corriendo decididamente de la cueva. Jinsen. «Vuelve. Sigue con el plan». Tony gritó ansiosamente, pero la figura de Jinsen ya había desaparecido de la puerta. Crujido, crujido, justo en ese momento trágico y tenso, se escuchó un sonido inapropiado. Dunu, que había sacado un puñado de semillas de melón de la nada, las estaba comiendo tranquilamente, disfrutando de la escena de separación y sacrificio. «La escena es bastante buena, solo un poco cliché», comentó Dunu, escupiendo una concha. Basándose en su vasta experiencia inmerso en innumerables tramas de juegos, este NPC llamado Jinsen tenía grandes probabilidades de ser sacrificado. «Espera, ¿por qué esta progresión de la trama te resulta familiar?» De repente, Dunu se dio cuenta de que algo andaba mal y miró a Tony con sospecha. Pensándolo bien, crear una armadura potenciada a partir de chatarra en una cueva era inherentemente poco científico. Era una trampa descarada. Más la trama de sacrificar a un compañero. Este tipo de trato parecía estar reservado solo para el protagonista, ¿verdad? Sistema, no me digas que este bigotito es el protagonista y yo solo soy una cámara que pasa. No se preocupen, este juego no tiene un protagonista predefinido. El sistema no interferirá con las decisiones de los jugadores. Los jugadores son libres de participar en la trama. Convertirse en protagonista, personaje secundario o transeúnte depende enteramente de la elección del jugador. Eso es bueno. Dunu respiró aliviado. No quería ser una cámara móvil que se apagara todos los días. Tony observó a Dunu comer tranquilamente sus semillas de melón, con los pulmones casi explotando de rabia. Estamos luchando por nuestras vidas aquí y este tipo simplemente está sentado allí mirando el espectáculo. Pero luego lo reconsideró. Este tipo decía ser un agente. Al menos debería tener algo de capacidad de combate. Tony, aferrándose a un último rayo de esperanza, le gritó con urgencia a Dunu. «Oye, agente. Detén a Jinsen rápidamente. No dejes que haga una tontería». El destino de Jinsen, un científico indefenso, frente a un grupo de terroristas viciosos era fácilmente predecible. «Seguro que va a morir, amigo». Al oír a Tony, Dunu se burló. ¿Quién te crees que eres? Soy un agente de Shield. Si hago lo que me dices, ¿no me veré perjudicado? El NPC Tony Stark te ha asignado una nueva misión. Salvar a Jinsen objetivo. Asegurar que Jinsen sobreviva recompensa. 1000 puntos de experiencia, favorabilidad de Tony Stark más 20, objeto de calidad rara aleatorio 1. Pero, por otro lado, como ciudadano honrado, ¿cómo puedo quedarme de brazos cruzados viendo morir a alguien? No te preocupes, esta misión es mía. La mirada de desdén en el rostro de Dunu desapareció instantáneamente, reemplazada por una expresión de valor justo. La velocidad de su cambio dejó a Tony completamente estupefacto. En cuanto a la integridad, Dunu pensó. ¿Acaso los jugadores tienen algo así? Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 4. Capítulo 4. Ojo de la muerte sistema, rastrea el objetivo de la misión. Ubicación marcada del objetivo de la misión Jinsen. La luz dorada que representaba a Jinsen se iluminó instantáneamente en el minimapa, mostrando que había corrido una gran distancia. Este cuatro ojos tiene algunos trucos bajo la manga. Dunu levantó una ceja, algo sorprendido. Ese NPC aparentemente débil y frágil realmente tenía este tipo de capacidad. ¿Podría ser que este Jinsen sea un dios de la guerra oculto? Advertencia. Los signos vitales del objetivo de la misión están deteriorándose rápidamente, cerca de la muerte. Si el objetivo de la misión muere, la misión se considerará un fracaso. Está bien, lo retiro. Bajo la mirada atónita de Tony, el pico de diamante en la mano de Dunu desapareció en el aire, reemplazado por una pistola 93R que brillaba con un brillo metálico frío y duro. Espera mis buenas noticias. Antes de que Tony pudiera terminar, Dunu soltó la línea y su figura persiguió la dirección del punto de luz. Tan pronto como salió corriendo de la cueva y dobló la primera esquina, Dunu se topó de frente con varios terroristas fuertemente armados.
Al ver a Dumu aparecer tan abruptamente, los terroristas quedaron visiblemente aturdidos, luego levantaron frenéticamente sus armas, sus oscuras y abiertas bocas apuntando a Dumu. Manos arriba. Suelta el arma. Agáchate. No te muevas. Los idiomas de los terroristas eran variados, incluso había una mezcla de algunos idiomas secundarios poco conocidos. Sin embargo, Dumu podía entender completamente lo que decían. Esto se debía a que, en la configuración inicial del juego, había activado la opción Hablemos chino, y el sistema traducía automáticamente todos los idiomas al chino. De igual manera, lo que decía lo convertía el sistema a un idioma que la otra parte podía entender. Entonces, ¿quieres que me mueva o que no me mueva? Preguntó Dumu con impotencia. Los terroristas parecían confundidos por su pregunta, intercambiando miradas desconcertadas entre sí, incapaces de llegar a un consenso por un momento. Entonces decidieron eliminar a la persona que creó el problema. Da. Los terroristas sonrieron con malicia y apretaron el gatillo. Las balas cayeron sobre Dumu como una tormenta. A punto de recibir un disparo que la llenaba de agujeros, la expresión de Dumu permaneció tranquila. Ojo de la muerte. En ese instante, el mundo pareció ponerse en cámara lenta. De repente, el paso del tiempo se volvió denso y lento y todo a nuestro alrededor estaba casi estático. Incluso las trayectorias de las balas, que normalmente eran imposibles de seguir a simple vista, ahora eran claramente visibles, avanzando lentamente en el aire como caracoles. En ese tiempo y espacio casi estancados, solo los movimientos de Dumu permanecieron fluidos. Su mirada recorrió a los terroristas uno por uno, y una deslumbrante cruz roja apareció instantáneamente sobre las cabezas de los objetivos fijados. ¡Bang! 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 Al momento siguiente se oyeron 4 disparos casi simultáneamente. Los terroristas ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. La sangre les brotó al instante en la frente y se desplomaron, manteniendo la postura de alzar las armas. Habilidad. Ojo de la muerte efecto. Tras activar la habilidad, el tiempo se ralentiza. Puede marcar enemigos libremente y disparar rápidamente a todos los objetivos marcados, añadiendo simultáneamente múltiples habilidades como seguimiento de balas, visualización de puntos débiles, cargador infinito y visión de rayos X breve. Evaluación. Tengo un plan ridículo. TCH, monstruos basura, ni siquiera dejan caer puntos de experiencia. Dumu los despidió con una mirada de desdén y continuó moviéndose hacia la ubicación del punto de luz. El alboroto había alarmado claramente a los terroristas. Unos pasos desorganizados se acercaron rápidamente a él. Estallido. Un terrorista que acababa de asomar la mitad de su cuerpo por la esquina recibió instantáneamente un disparo en la cabeza de Dumu, esparciendo sesos por todas partes. Los terroristas que estaban atrás estaban aterrorizados. Inmediatamente levantaron sus armas y desataron una frenética ráfaga de fuego contra Dumu. Dumu reaccionó con rapidez, realizando una voltereta táctica tras un muro de roca para cubrirse. Echó un vistazo al minimapa. Los puntos rojos que representaban a los enemigos brillaban intensamente, revelando las posiciones de los terroristas. Menos mal que no estoy jugando a un juego FPS, o definitivamente me banearían. Estallido. Se escuchó un disparo y el terrorista que estaba escondido en la esquina instantáneamente recibió un agujero en la cabeza, que cayó sobre su compañero cercano. No, Johnny, te vengaré, estallido. Antes de que el camarada pudiera terminar su frase, su frente recibió un agujero de bala similar al de cierto presidente. Bang. 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 Los disparos eran continuos. Cada disparo fue acompañado por un terrorista cayendo al suelo. Los terroristas se horrorizaron al descubrir que, sin importar cómo se movieran o dónde se escondieran, Dumu siempre parecía encontrar su posición y disparar con precisión a sus cabezas. En sus mentes surgió una ilusión absurda. Se sentían como si estuvieran rodeados por esa única persona. Diablo. Es un diablo. Los terroristas restantes no pudieron soportar la presión y dieron media vuelta para huir. Bang. 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 En respuesta, cayeron varios cuerpos. Dumu salió de detrás de la cubierta, mirando los miserables cadáveres por todo el suelo, su corazón completamente impasible. Como jugador, su corazón era más frío que el de un pescadero que hubiera estado matando peces durante décadas. No te muevas. O lo mataré. De repente se oyó una voz desde un lado. Dumu siguió el sonido y vio a Jinsen siendo rehén por un hombre barbudo, que presionaba firmemente una pistola contra su sien.
Quizás temiendo la puntería de Dunwoo, el hombre barbudo usaba a Jinsen como escudo humano, ocultándose completamente tras él. La visión de su cuerpo obeso oculto tras un hombre delgado resultaba cómica. No te preocupes por mí, la voz de Jinsen era débil. Dunwoo no habló. Si no fuera por el requisito de la misión, podría haber considerado matar a Jinsen primero para que la otra parte no tuviera rehenes. Al ver que Dunwoo parecía preocuparse por la vida de Jinsen, el corazón del hombre barbudo se alegró y amenazó severamente. Si no quieres que muera, tira el arma que tienes en la mano. Bien. Dunwoo se mostró inesperadamente cooperativo y arrojó al suelo el 93R que tenía en la mano. Al ver esto, el hombre barbudo mostró una sonrisa cruel y sin dudarlo giró el cañón hacia Dunwoo. Jajaja, eres tan idiota. Vete a estallido. La sonrisa del hombre barbudo se congeló en su rostro y cayó al suelo. Dunwoo, sosteniendo otro 93R que había aparecido en su mano en algún momento desconocido, le dijo inocentemente al cadáver. Solo dijiste que tirara el que tenía en la mano, no dijiste que no podía usar el que estaba en el inventario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 5. Capítulo 5. ¿Quién es Elon Musk? Después de dispararle al hombre barbudo, Dunwoo corrió rápidamente hacia Jinsen, quien se había desplomado. Debido a la intensa lucha del momento, las heridas de Jinsen eran claramente más graves. Su respiración se hacía más débil, su vista se desenfocaba gradualmente y una enorme marca roja, como el símbolo de la muerte, parecía estar impresa en su rostro. Jinsen se esforzó por hablar, su voz apenas era un susurro. Estoy perdido. Por favor, ayúdame a decírselo a Tony, no desperdicies, guarda tus líneas emocionales para ti. Dunwoo interrumpió bruscamente las últimas palabras de Jinsen, mientras una lata verde apareció en su mano. Giró la tapa para abrirla y vertió el líquido que contenía sobre las manos de Jinsen. Jinsen. Interrogación de cierre. Estoy a punto de exhalar mi último aliento, ¿y me obligas a lavarme las manos? ¿Para qué? Justo cuando Jinsen se sentía completamente confundido, una extraña sensación de picazón repentinamente vino de su pecho. Instintivamente miró hacia abajo y vio que las heridas de bala fatales en su pecho sanaban rápidamente a una velocidad visible, desapareciendo sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Artículo. Desinfectante de manos de marca biológica. Efecto. Puede tratar instantáneamente la mayoría de las lesiones, incluso las extremidades cortadas se pueden volver a unir fácilmente. Comentario. Lavarse te hace más saludable. ¿Cómo es esto posible? Jinsen se sentó y tocó su pecho completamente ileso con incredulidad. Si no fuera por las manchas de sangre residuales y los agujeros de bala en su ropa, casi habría pensado que la pelea anterior fue una pesadilla. Nada es imposible. Dunwoo arrojó casualmente la lata vacía a un lado, sin mostrar ningún arrepentimiento. Tenía una enorme cantidad de este tipo de elementos curativos acumulados en su inventario de juego, más de los que podría usar. En ese momento sonó una notificación del sistema. Misión secundaria: salvar a Jinsen completada. Recompensas obtenidas. 1000 puntos de experiencia, favorabilidad de Tony Stark más 20, objeto Pokéball de hierro puro. Objeto Pokéball de hierro puro, una Pokéball que pesa 100 kilogramos, solo los Pokémon que sobreviven merecen ser capturados. Como se esperaba de una misión encomendada por un personaje principal de la historia, las recompensas son realmente generosas. Dunwoo asintió con satisfacción. Efectivamente, seguir la historia principal era el camino a seguir. Era mucho más eficiente que completar misiones diarias. Clank, 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 acompañado por los pesados y algo torpes pasos metálicos, una armadura de hierro soldada toscamente a partir de chatarra emergió del túnel. La placa frontal de la armadura de hierro se levantó, revelando el rostro de Tony, una mezcla de ansiedad y sudor. Por fin os encontré, chicos. Al ver a Jinsen ileso, Tony inmediatamente respiró aliviado y luego preguntó. Por cierto, ¿dónde están esos terroristas? Están por todo el suelo, ¿no? Dunwoo hizo un gesto con la barbilla. Tony siguió su mirada y la escena lo dejó sin aliento en estado de shock. Los cuerpos estaban esparcidos desordenadamente por el suelo. Cada terrorista tenía un agujero de bala en la frente, con materia blanca y roja derramándose por todas partes, un espectáculo desolador bajo la tenue luz. Tony miró a Dunwoo con incredulidad. ¿Hiciste todo esto? Manténgalo discreto, discreto. Dunwoo agitó una mano modestamente. Tony respiró hondo. Dunwoo había eliminado a tantos terroristas él solo. Su habilidad era simplemente increíble. Pero siempre se había mostrado reacio a admitir la derrota, así que no mostró sorpresa. En cambio, dijo con tono desenfadado.
Escucha, James Bond, tu misión está completa. Yo me encargo de ahora en adelante. Dicho esto, Tony bajó su placa frontal y salió de la cueva con su armadura de hierro. Fuera de la cueva, docenas de terroristas estaban preparados para la batalla desde hacía tiempo, cada uno de ellos sosteniendo armas de fuego de nuevo modelo de Industrias Stark, con sus cañones apuntando a la entrada de la cueva. En el momento en que apareció la armadura de hierro, el hombre calvo y corpulento en los ojos del líder brilló con amenaza, e inmediatamente ordenó: «Abran fuego». Se dio la orden y los terroristas apretaron simultáneamente el gatillo. Da. Los cañones chirriaron y las balas cayeron como una lluvia repentina sobre la armadura de hierro, creando un sonido de impacto denso y estremecedor. Frente a un fuego de cobertura tan feroz, incluso Tony, vestido con la armadura de hierro, se estremeció violentamente, maldiciendo frenéticamente en su corazón. Ser atacado con las mismas armas que él mismo diseñó era simplemente demasiado injusto. Pero curiosamente, aunque la placa frontal de hierro de Tony tenía 2 agujeros obvios para los ojos, ninguna bala los impactó. Era como si las balas tuvieran ojos y evitaran automáticamente esos puntos, lo cual era un milagro. Mi turno. Tony rugió y levantó los brazos. 2 columnas de fuego abrasador brotaron al instante, dirigiéndose hacia el grupo de terroristas. Los pocos hombres que estaban al frente no pudieron esquivarlo y fueron inmediatamente envueltos en llamas, emitiendo gritos agonizantes. Al ver su lado reprimido y retrocediendo bajo los lanzallamas de Tony, el rostro del hombre calvo y corpulento se puso pálido y rugió: «Ametralladoras pesadas. Supriman su fuego». Desde las zonas más altas del valle, varias ametralladoras pesadas colocadas previamente giraron rápidamente sus cañones y dispararon frenéticamente balas sobre Tony. Da. Las poderosas balas chispearon violentamente al impactar la armadura, y el intenso impacto presionó a Tony firmemente en su lugar. Peor aún, una bala perdida cortó la conexión de la vía en la pata derecha de la armadura de hierro. Tony se vio obligado a arrodillarse, incapaz de moverse. Tonterías. Tony maldijo en secreto y el sudor frío instantáneamente le empapó la espalda. La defensa de esta armadura de hierro, construida a toda prisa, era sólida, pero carecía de flexibilidad y sus opciones ofensivas eran limitadas. Una vez que perdía movilidad, no se diferenciaba de una tortuga con la cabeza retraída. El hombre calvo y corpulento percibió con claridad la situación de Tony, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro mientras gritaba con fiereza: «Preparen los lanzacohetes antitanque. Hagan volar esta maldita lata en pedazos». ¿Y qué si pudiera resistir las balas? No podía creer que los lanzacohetes antitanque producidos por Industrias Stark no pudieran destruir esta tortuga de hierro. Al ver a un terrorista levantar un lanzacohetes antitanque y apuntar firmemente con el cañón hacia él, Tony no pudo evitar tragar saliva. Conocía mejor que nadie el poder de las armas de su compañía. Era imposible que esta armadura de hierro resistiera la explosión de un cohete antitanque. Un solo disparo, y probablemente lo convertirían en pasta de Tony. Estallido. Justo en ese momento crucial, un disparo nítido cortó el clamor. La cabeza del terrorista que llevaba el lanzacohetes se abrió de golpe y el lanzacohetes antitanque que tenía en las manos cayó al suelo. Tony miró hacia atrás y vio a Doomu parado cerca, sosteniendo una pistola. «Escucha, Elon Musk, tu parte ha terminado. Yo me encargo de ahora en adelante». «¿Quién es Elon Musk?». Tony estaba desconcertado, pero con la crisis acercándose, no pudo detenerse en ello y de inmediato le gritó a Doomu: «Atrás. Su potencia de fuego es demasiado intensa». «Oh». Al oír esto, Doomu no retrocedió. En cambio, guardó su pistola con calma. Entonces, bajo la mirada atónita y fantasmal de Tony, apareció en sus manos una ametralladora Gatling de 6 cañones con un diseño extremadamente atractivo y un brillo metálico frío. ¿Cómo se compara esto con esto? ¿Qué carajo? Los ojos de Tony casi se salieron de sus órbitas por la sorpresa. ¿De dónde sacó esa cosa grande y gruesa? Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 6. Capítulo 6. ¿Para qué sirvió todo el sufrimiento anterior? Es un hecho bien conocido que cada jugador es un arsenal móvil. Cuando se trataba de potencia de fuego pura, Doomu realmente no temía a nadie. Mirando a los atónitos terroristas frente a él, Doomu sonrió y apretó el gatillo con decisión. Los 6 gruesos cañones comenzaron a girar a gran velocidad, emitiendo un profundo y aterrador zumbido previo al disparo. Al ver esto, las pupilas del hombre calvo y corpulento se contrajeron. Rugió histéricamente: «Retírense. Rápido, salgan». Da.
Antes de que su rugido pudiera terminar, la brutal tormenta de metal ya había atravesado el aire. La ametralladora Gatling disparó un torrente de fuego a una aterradora velocidad de 6000 disparos por minuto. Los terroristas, envueltos en la descarga, no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron destrozados al instante por la lluvia de balas. Algunos terroristas intentaron alzar sus armas para contraatacar, pero fueron inmediatamente recibidos por una cortina de fuego. Tras ser incinerados, quedaron fácilmente 225 gramos de casquillos de bala. Dunu, empuñando la Gatling, no se contuvo. Activó de inmediato su ojo de la muerte, barriendo a todos los objetivos a su alcance. Incluso los terroristas que se escondían tras sus cubiertas y se negaban a mostrar sus cabezas fueron instantáneamente convertidos en escoria, junto con sus cubiertas, bajo el devastador asalto del Gatling. Antes de la Gatling, todas las vidas eran iguales. Sin embargo, los disparos cesaron repentinamente un momento después. Los terroristas sobrevivientes, pensando que Dumu se había quedado sin munición, se llenaron de alegría y sacaron la cabeza, listos para contraatacar. En cambio, vieron a Dumu poniéndose unas gafas de sol. Dijo, disculpándose. Sabía que olvidé algo. No importa, sigamos. Hijo de p. Da. Unos minutos después, no se veía ni un solo terrorista en el suelo. Incluso el hombre corpulento y calvo de tamaño considerable fue asesinado a tiros sin piedad por Dumu, lo que le otorgó 100 puntos de experiencia. Pensé que era un pequeño jefe. ¿Eso era todo? Dumu estaba un poco decepcionado. Tras revisar el minimapa en busca de puntos rojos, finalmente bajó la Gatling. Se acercó a Tondi y tocó el casco metálico. Hola, ¿estás muerto? No, no lo soy. Tondi abrió su visor. La sorpresa en sus ojos era imposible de ocultar. ¿Quién demonios eres? ¿No te lo dije? Soy un agente de Shield. Puedes llamarme Dumu. Un agente, la boca de Tony se torció. Si no me lo hubieras dicho, habría pensado que eras Terminator. Un hombre eliminando a docenas de terroristas, ¿es un agente? Tony, ¿estás bien? Jensen corrió hacia él. Estoy bien, pero la armadura se ha agotado. No puedo moverme. Date prisa y ayúdame a quitarme esto. Con la ayuda de Jensen, Tony se quitó laboriosamente la armadura de metal, revelando el deslumbrante reactor arc en su pecho. ¡Santo cielo, Cyberpunk! Los ojos de Dumu se iluminaron. Miró a Tony y preguntó. ¿Vendes esa cosa? ¿Podrías instalarme una a mí también? Lo siento, no está a la venta. Tony sentía que Dumu era un poco anormal. Después de todo, ¿qué persona normal se instalaría voluntariamente un reactor en el pecho? Si pudiera elegir, preferiría no tener esto. De repente, Tony recordó algo y le habló a Dumu. Oye, Dumu, ¿podrías hacerme un favor? ¿Qué favor? Ayúdame a destruir las armas que hay aquí. No dejes ninguna atrás. La expresión de Tony era seria. No quería que las armas que fabricaba volvieran a convertirse en herramientas de matanza para otros. El NPC Tony Stark te ha encomendado una nueva misión. Destruir armas objetivo. Destruir todas las armas de Industrias Stark en el campamento recompensa. 500 puntos de experiencia, favorabilidad de Tony Stark más 10. La recompensa no fue enorme, pero la tarea fue bastante fácil. No hay problema, asintió Dumu. Sacó una bomba lapa de su inventario y la colocó con naturalidad en una caja llena de misiles. Tony reconoció los misiles en la caja. Eran el último modelo de Industrias Stark, con una potencia comparable a la del misil Jericho. Uno solo era lo suficientemente potente como para derribar una montaña. Y había 6 misiles solo en esta caja. ¡Hijo de puta! Al ver la bomba haciendo tic-tac y destellando en rojo, Tony se puso colorado. Inmediatamente le gritó a Jensen, quien no había comprendido bien la situación, y salió corriendo como un loco, dando media vuelta y huyendo. Auge. Acompañado por una explosión ensordecedora, un incendio de 1000 pies estalló en el valle. Aunque Tony y Jensen ya estaban bastante lejos, aún podían sentir la abrasadora ola de calor que los golpeaba de frente. Tony y Jensen jadeaban en busca de aire, sus corazones latían con fuerza y sus piernas casi cedían de tanto correr. Por el contrario, Dumu parecía estar perfectamente bien, sin una gota de sudor, completamente diferente a alguien que hubiera corrido más de 1000 metros. ¿Estás loco? Tony apretó los dientes mientras miraba a Dumu. Casi nos matas. Dumu parecía confundido. ¿Por qué? Al ver la mirada de Dumu, Tony se enojó aún más. ¿Por qué? Deberías estar agradecido de que el temporizador de esa bomba tuviera suficiente tiempo.
Si no, si hubiéramos corrido más despacio, nos habrían hecho pedazos. ¿Quién dijo que era una bomba de tiempo? Es una bomba a control remoto. Solo detona cuando presiono el botón, dijo Dunmu, agitando el control en su mano. Tony y Jinsen. ¿Por qué carajo no dijiste eso antes? Al poco tiempo, un Kingjet apareció en el aire y aterrizó frente a los tres. El agente Coulson salió de la cabina con expresión complicada mientras miraba a Dunmu. ¿No acordamos mantener un perfil bajo? Dunmu respondió inocentemente. Estaba manteniendo un perfil muy bajo. Esa explosión se pudo ver a decenas de kilómetros a la redonda. ¿A eso le llamas discreto? Coulson suspiró con impotencia, prefiriendo no darle vueltas al asunto. Se acercó a Tommy y le extendió la mano con cariño. Señor Stark, hola. Soy el agente Coulson de S.H.I.E.L.D. y estoy aquí para acompañarlo de vuelta. Al ver la amable sonrisa en el rostro de Coulson, Tommy suspiró aliviado. Parecía que los agentes de S.H.I.E.L.D. tenían gente normal después de todo. Si todos fueran lunáticos como Dunmu, S.H.I.E.L.D. debería cambiar su nombre a Oficina de Locura. Dunmu ignoró a los dos hombres que conversaban y su atención se centró en el mensaje del sistema que acababa de sonar. Misión principal: el nacimiento de Iron Man completada. Recompensa: 10.000 puntos de experiencia. Equipo: sartén. Equipo: águila dorada del desierto. Habilidad: regeneración de salud respiratoria. Objeto: cambiador de voz de pajarita. Equipo: sartén, indestructible, puede bloquear todos los ataques con armas de fuego y también puede proteger tu, trasero. Equipo: Golden Desert Eagle, un Desert Eagle hecho de oro. Usarlo te convertirá en el tipo más llamativo de la sala. Habilidad: regeneración de salud por respiración, mientras respires, recuperas salud. Restaura automáticamente el 5% de HP por segundo 10 segundos después de salir del combate. Objeto: cambiador de voz de pajarita, puedes cambiar libremente entre una voz de Loli o una voz de diosa madura. Santa mierda. Dunmu no podía creer lo que veía. Era la primera vez que veía una recompensa de misión tan generosa. Sin mencionar los 10.000 puntos de experiencia completos, había varias piezas de equipo, una habilidad y un objeto solo entre las recompensas. Había que saber que las recompensas de sus misiones diarias anteriores consistían principalmente en puntos de experiencia o artículos de desecho como bombas C4. Solo las misiones de alta dificultad podían otorgar equipo, una habilidad o un objeto ligeramente mejor. Sin embargo, completar esta misión de la historia principal le otorgó recompensas mucho más generosas que las que obtendría al completar misiones diarias durante varios meses. ¿Para qué sirvió todo el sufrimiento que había soportado antes? Dunmu estaba desconsolado. Coulson, dile a Nick Fury, que ya no puedo volver. Coulson. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Comentario: 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Mis disculpas, señor, no lo reconocí. Dunmu salió de la oficina de Nick Fury. Después de mucho convencer y suplicar, Nick Fury finalmente creyó que Dunmu no tenía intención de abandonar S.H.I.E.L.D. Dunmu también aprovechó la oportunidad para plantear una exigencia. De ahora en adelante, a menos que fuera una misión muy difícil, no quería ninguna de esas tareas de bajo valor. Ahora estaba por encima de ellas. Y así, sin más, le concedieron un día de vacaciones. La razón fue que S.H.I.E.L.D. actualmente no tenía misiones difíciles listas. Todas las tareas de alto nivel habían sido asumidas por otros agentes. Nick Fury simplemente le dio un día libre a Dunmu, diciéndole que descansara bien para que su campeón de ventas no se matara trabajando. Ya no puedo jugar a este juego. Hasta los PNJ compiten ferozmente. Dunmu se quejó mientras deambulaba por el pasillo. Pensándolo bien, nunca había explorado a fondo la sede de S.H.I.E.L.D. Cada vez que venía, iba directo a la oficina de Nick Fury, y ni siquiera había desbloqueado por completo el mapa de S.H.I.E.L.D. Pensó que era una buena oportunidad para desbloquear el mapa y ver si había huevos de Pascua ocultos. Después de todo, a ciertos desarrolladores de juegos les encantaba esconder cofres del tesoro en cada rincón del mapa, para que los jugadores los buscaran a propósito. Eso siempre había molestado a Dunmu. No hay mejor momento que el presente. Dunmu abrió su minimapa y se dirigió hacia las zonas oscuras e inexploradas de S.H.I.E.L.D. El cuartel general de S.H.I.E.L.D. era realmente enorme. Dunmu pasó más de una hora recorriéndolo y aún no había desbloqueado el mapa por completo. Pronto llegó a la puerta de una oficina. El mapa mostraba que el interior era una región oscura e inexplorada. No mucha gente tenía una oficina privada en la sede de S.H.I.E.L.D.
Solían ser personas de considerable importancia, con niveles de autorización a partir del agente de nivel 8, muy fuera del alcance de un agente de nivel 5 como Dumu. Pero Dumu claramente no tenía reservas y simplemente empujó la puerta para abrirla. Al entrar en la oficina, Dumu vio a un anciano rubio con traje sentado detrás del escritorio. Frente a él, un hombre calvo con gafas parecía estar dando un infieme. La repentina intrusión de Dumu sorprendió visiblemente a los dos hombres. El hombre calvo con gafas reaccionó rápidamente, mirando a Dumu con ojos alerta. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? ¿Por qué no saltó la alarma del sistema de seguridad de la oficina? Tantas preguntas. Dumu sospechó que podría haber desencadenado algún punto de la trama y respondió. Soy Dumu. No necesitas saber cómo entré. En cuanto a por qué no se activó la alarma, es simple. Hackeé el sistema. El hombre calvo con gafas. Interrogación de cierre. ¿Cómo pudiste decir eso con tan justa indignación? Tú, basta, agente Situel. Puede salir. Necesito hablar con el agente Dumu. El anciano rubio habló de repente, interrumpiendo a Situel. Señor Pierce, pero él, está bien. Déjamelo a mí. Comprendido. Situel miró profundamente a Dumu antes de salir de la oficina. Por favor, tome asiento. Pierce le ofreció a Dumu una sonrisa muy amistosa. Dumu no se quedó parado en ceremonia, se dejó caer frente a Pierce, jugueteando ociosamente con una billetera en su mano. Esto es. Pierce parecía confundido. Ah, esto. Mi billetera, dijo Dumu, sacando todo el dinero y guardándolo en su bolsillo, para luego tirarla tranquilamente a la basura que estaba a sus pies. Pierce tenía buena vista y vio claramente cómo una licencia de conducir salía de la cartera. La persona de la foto no era otra que Situel, quien acababa de irse. Pierce. Un ladrón maestro. Y él también era mezquino. Situel solo lo fulminó con la mirada, y le robaron la billetera. Pierce hizo una evaluación preliminar de Dumu en su mente y fue directo al grano. Sé quién es usted, agente Dumu. ¿Ah? ¿También has oído mi historia? Preguntó Dumu, intrigado. Por supuesto. Tus habilidades son realmente excepcionales. Avanzar de graduado a agente de nivel 5 en tan solo 2 meses es una primicia en la historia de Shield, elogió Pierce. Eres demasiado amable, demasiado amable. La impresión que Dumu tenía de Pierce mejoró mucho. Los PNJ con tan buen gusto eran escasos. Sin embargo, sé más que eso. Pierce reveló una sonrisa significativa. Dumu odiaba a estos acertijos, pero como el hombre acababa de felicitarlo, le siguió el juego y preguntó. Entonces, ¿qué más sabes? Por supuesto, Pierce se inclinó ligeramente hacia adelante, se acercó al oído de Dumu y susurró. Salve, Hydra. Los ojos de Dumu se abrieron de repente y miró a Pierce con incredulidad. Tú, Pierce asintió con aprobación. Parecía que Dumu había comprendido la situación. Así es, yo soy, ¿de qué estás hablando? Dumu finalmente terminó su frase. Pierce. ¿Podrías por favor dejar de hablar entrecortadamente? El rostro de Pierce se ensombreció y decidió poner las cartas sobre la mesa. ¿Aún no lo entiendes? Soy Hydra. Y yo soy tu superior. Al oír esto, Dumu comprendió de repente lo que pasaba. Se levantó de inmediato y dijo con seriedad. Disculpe, señor. No lo reconocí. Así es. La identidad que Dumu había elegido era la de un agente doble de Hydra. Según el sistema, era un espía secreto infiltrado en Shield. Su misión era sencilla. Ocultar su identidad y no dejar que nadie la descubriera jamás, especialmente ese malvado Nick Fury. Aparte de eso, todavía podía aceptar las misiones de Shield como normales y recoger las recompensas. No pasa nada. Es normal que no lo sepas. Por la seguridad de la organización, todos los miembros de Hydra no activados desconocen la existencia de los demás hasta que se confirmen sus identidades. Ante esto, Pierce miró a Dumu sin decir palabra. Si no hubieras irrumpido hoy, no te habría activado, a este agente encubierto. Esta vez, Dumu simplemente llegó a la oficina y casualmente se topó con su otro jefe. Sin embargo, tu cautela es admirable. Aunque alguien te grite salve, Hydra. No deberías admitirlo en el acto. Lo hiciste muy bien. Gracias por el cumplido, señor. Dumu se rascó la cabeza, sintiéndose un poco culpable. ¿Podría admitir que había sido un agente de Shield durante tanto tiempo que casi se olvidó de Hydra? No, este era el disfraz más extremo. Si incluso había olvidado su verdadera identidad, ¿quién más podría descubrirlo?
Dunmu inmediatamente se sintió confiado nuevamente con esta línea de razonamiento. La expresión de Pierce se tornó seria. Ya que te han activado, no desperdicies la oportunidad. Tengo una misión que requiere personal, y creo que eres la persona perfecta. ¿Qué misión? Dunmu se iluminó inmediatamente. Si no pudo prosperar en Shield, ¿por qué no pudo prosperar en Hydra? Es una misión a largo plazo. Necesito que vigiles de cerca a Nick Fury. Cualquier misión especial que te asigne o cualquier movimiento inusual que notes en él, debes informarme de inmediato. El NPC Alexander Pierce te ha asignado una nueva misión. Salve Hydra objetivo. Informar oportunamente cualquier movimiento de la misión de Nick Fury a Pierce recompensa. Se determinará en función de la finalización de la misión y el valor de la inteligencia. Le garantizo que completaré la misión, señor. Dunmu se puso firme y respondió. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Foggy y Matt estoy despierto. Me di cuenta de que puedo aportar más al mundo que simplemente fabricar armas. Por lo tanto, he decidido cerrar la división de armas de Industrias Stark, con efecto inmediato. Hasta que encuentre un nuevo rumbo para la empresa y otros caminos que considere correctos y que se alineen con los más altos intereses de la nación. En la pantalla del televisor, la fuerte declaración de Tony desde el podio sorprendió a todos los presentes, así como a quienes miraban la transmisión. Después de todo, Industrias Stark se fundó en el negocio de las armas. Lo que Tony estaba haciendo no era simplemente cortarse un brazo. Estaba cortando su propia base, su fuente de vida. Los más afectados fueron los accionistas. Desde que se supo que Tony había desaparecido de Oriente Medio, el precio de las acciones de Industrias Stark había caído en picado. Los accionistas que poseían sus acciones estaban al borde del colapso. Finalmente, habían esperado el regreso sano y salvo de Tony, creyendo que la salvación había llegado. Ahora parecía que ese tipo bien podría haber muerto en el Medio Oriente. Tony Stark, me cojo a tu madre. Devuélvenos el dinero. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Hay alguna esperanza de que las acciones de Industrias Stark suban? Va a ser difícil. Se acabó. Seguí el consejo y compré más acciones justo después de que Tony volviera. No importa, tengo que reservar un sitio en la azotea. Si llego demasiado tarde, no habrá sitio. En un ruidoso restaurante en Hell's Kitchen. Se oían lamentos y maldiciones. Los accionistas miraban fijamente a Tony en la pantalla del televisor, rechinando los dientes, deseando poder descuartizarlo. Dunmu se sentó en la esquina, observando la escena con gran interés. Tenía que admitirlo. Los NPC de este juego estaban realmente bien hechos, muy superiores a esos programas rígidos. Sobre todo el gordito de pelo rizado que tenía delante, cuya expresión hacía parecer que Tony lo había engañado. Su boca no dejaba de soltar maldiciones a toda velocidad, y estaba tan agitado que tiró la taza sobre la mesa. El ciego que estaba sentado a su lado atrapó firmemente con una mano la taza que caía. ¿Eh? ¿Un ciego cogió una copa? Dunmu presintió al instante que algo andaba mal. Señaló al hombre de las gafas de sol y exclamó. Sistema. ¿Otra vez falló el juego? ¿Cómo podría un ciego atrapar una taza que se le cae? Dim, no se detectó ninguna anomalía. El ciego pareció haber oído el grito de Dunmu. Con calma, volvió a colocar la taza sobre la mesa, como si nada hubiera pasado. Dunmu entrecerró los ojos. A juzgar por su experiencia, esta persona no era en absoluto sencilla. Con ese pensamiento, tomó casualmente su propio plato de comida casi intacta, se levantó y caminó, sentándose directamente en el asiento vacío frente a los dos hombres. El gordo de pelo rizado vio a Dunmu acercarse con su plato y los miró fijamente. Preguntó, confundido. ¿Podemos ayudarles? Dunmu sonrió, dejando su bandeja de comida sobre la mesa. Nada más, solo quería conocerlos. El gordito de pelo rizado frunció el ceño ligeramente. Pero si no te conocemos de nada, $200 estadounidenses por la tarifa de conocimiento. Elegiste a las personas indicadas. A Matt y a mí nos encanta hacer amigos. El gordito de pelo rizado sonrió de inmediato con entusiasmo. Soy Foggy Nelson, y él es mi compañero, Matt Murdock. ¿Cómo deberíamos llamarte? Solo llámame Dunmu. Encantado de conocerte, Dunmu. Foggy habló mientras entregaba suavemente una tarjeta de presentación de un bufete de abogados. Permítanme presentarnos. Somos abogados. Acabamos de abrir un bufete cerca, Nelson y Murdock Attorney Sarlow. Si alguna vez necesitan asistencia legal, vengan a visitarnos. Ofrecemos excelentes tarifas. Dunmu aceptó la tarjeta con alegría.
¿Así que son abogados? Perfecto. Tengo una pregunta legal que me gustaría consultarles. Foggy se palmeó el pecho con seguridad. Pregunta lo que quieras. No te preocupes, somos profesionales. Dunmu asintió con seriedad. Quiero saber, si una mujer embarazada se pelea con alguien, ¿se considera una pelea entre pandillas? Neblinoso. Matt. Foggy quedó claramente desconcertado por esta pregunta tan extraña y repentina. Se esforzó por pensar durante unos segundos antes de decir, vacilante. No lo creo. En realidad, se necesitan al menos 3 personas involucradas para que haya una pelea. ¿Pero qué pasa si la mujer embarazada está embarazada de gemelos? La expresión en el rostro de Foggy se congeló instantáneamente y su cerebro pareció colapsar. ¿Qué clase de pregunta es esta? Al ver que Foggy no podía responder, Dunmu negó con la cabeza con pesar y centró su atención en el silencioso Matt. ¿Estás ciego? Matt no se ofendió por la pregunta un tanto abrupta. Simplemente asintió con calma. Sí, tuve un accidente de muy joven, lo que me provocó la pérdida de visión. Por favor, no me toques el bolsillo. Aunque no puedo ver, todavía puedo sentirlo. Jajaja, solo bromeaba contigo. Dunmu parecía avergonzado mientras retiraba su mano del bolsillo de Matt. Eso lo confirma. Esta persona no era en absoluto sencilla. Con su habilidad de sigilo casi al máximo, una persona común y corriente nunca sería capaz de detectar sus movimientos sin previo aviso, y mucho menos un hombre ciego. Este tipo podría ser un NPC oculto, la figura clave para desencadenar una trama especial. Justo cuando Dunmu reflexionaba sobre esto en secreto, Matt habló de repente. Tengo la sensación de que no eres de aquí. ¿Por qué viniste a Hell's Kitchen? Su voz todavía sonaba tranquila, pero había un matiz de escrutinio sutil. Era bien sabido que Hell's Kitchen tenía el índice de criminalidad más alto y era el barrio más caótico de todo Estados Unidos, sin lugar a dudas. Las pandillas proliferaban. Casi todos los delitos imaginables se encontraban aquí. Incluso las patrullas de la policía de Nueva York debían ser extremadamente cautelosas. Salvo los intrépidos trabajadores, ninguna persona común se adentraría voluntariamente en esta zona. Estoy buscando a alguien. Dunmu respondió directamente. No había necesidad de ocultarlo. ¿Oms? Un hombre. Su nombre en clave es Cabeza de Hierro. Creo que se llama algo así como Arro. Foggy se rascó la cabeza, confundido. ¿Cabeza de Hierro? Nunca había oído hablar de alguien así en la cocina del infierno. Matt frunció ligeramente el ceño tras sus gafas de sol. Dijo con voz grave. ¿Por casualidad te refieres a Joseph Arrow? Ah, sí, exacto. Dunmu se dio una palmada en el muslo. Ese es el nombre. ¿Lo conoces? No diría que lo conozco. Solo he oído hablar de él. Matt se acomodó sutilmente en el asiento. Es el jefe más importante de la banda magia. Su nombre clave es Ameread. Se rumorea que es un monstruo no muerto inmune a espadas y balas. Es un hombre muy peligroso. ¿Por qué lo buscan? Más o menos. Dunmu miró la hora del reloj de pared. Se levantó con naturalidad. Ay, se acabó el tiempo. Tengo algo que hacer. Hablaré contigo otro día. Con eso, Dunmu caminó rápidamente hacia la entrada del restaurante sin esperar respuesta de ninguno de los hombres. Al escuchar los pasos de Dunmu que se alejaban rápidamente, Matt rozó inconscientemente su bastón con los dedos. Su rostro, tras las gafas de sol, estaba pensativo. Matt. La voz ansiosa de Foggy sacó a Matt de sus pensamientos. ¿Qué es? Ese tipo no pagó su comida. Date prisa, persíguelo. Matt. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 9. Capítulo 9. Comienza el robo del casino. En lo más profundo de Hell's Kitchen se alzaba un club enorme. Este era el negocio principal de la banda magia, que les generaba una fortuna asombrosa día y noche. Incluso en la oscuridad de la noche, el lugar seguía brillantemente iluminado y bullicioso. Afuera de la entrada principal, más de una docena de pandilleros montaban guardia abiertamente, con las armas de fuego que llevaban en los cinturones claramente visibles. Cuando Dunmu se acercó a la puerta, 2 hombres se adelantaron para bloquearle el paso. Control de rutina. Seguro. Dunmu no se resistió y permitió que los pandilleros usaran un detector de metales para escanear todo su cuerpo. De todas formas, todo su equipo y objetos estaban guardados a salvo en su inventario de juego. No hay problema, entra. Dunmu asintió y se adentró en el rugido del ruido. El interior del club era enorme, con todo tipo de zonas de entretenimiento disponibles.
Dunmu echó un vistazo a su alrededor y se dirigió directamente a la zona más animada. El casino. Detrás de cada mesa de juego había una seductora croupier repartiendo cartas, con el pecho siempre a punto de desbordarse. Los jugadores a su alrededor la miraban con los ojos muy abiertos, pero no estaba claro si miraban las cartas o el profundo escote. Dunmu encontró un asiento vacío y se sentó. El croupier detrás de la mesa le dedicó de inmediato una sonrisa profesional y encantadora. Señor, ¿qué le gustaría tocar? Lucha contra el propietario. La sonrisa del croupier se congeló. Lo siento, señor, no ofrecemos ese juego. ¿Qué tal los dos grandes? No. Entonces debes tener tractor. No. La croupier estaba tan molesta que podría contraer una enfermedad fibroquística de la mama. ¿Buscas problemas a propósito? Dunmu hizo pucheros. Qué aburrido. Entonces apuesto por grande o pequeño. Muy bien, señor. Al oír por fin un juego conocido, la croupier recuperó al instante su sonrisa profesional, tomó el cubilete y empezó a agitarlo rápidamente. Dunmu abrió los ojos de par en par, siguiendo con la mirada a la mujer temblorosa, el cubilete frente a la croupier. ¡Qué rebote! No, qué velocidad de mano tan rápida. Una docena de segundos después, el croupier dejó de temblar, dejó el cubilete y preguntó. Señor, ¿cuánto desea apostar? Apueste fuerte, por supuesto. Apueste fuerte. Dunmu lanzó agresivamente una sola ficha. Croupier. ¿Llamas a una ficha all-in? Dunmu había robado esta ficha a otro jugador. El perro apostador no había objetado en ese momento, por lo que pensó que al tipo no le importaría. Entonces, el atractivo croupier levantó el cubilete. Los tres dados dentro eran un 5 y un 6. 16 puntos. Grande. La expresión de la croupier permaneció inalterada, asumiendo que Dunmu simplemente estaba teniendo una racha de suerte, algo habitual en un casino. Con destreza, le ofreció 2 fichas a Dunmu. Felicitaciones, señor. ¿Desea continuar? Por supuesto. 10 minutos después. Dunmu tarareaba una alegre melodía mientras saboreaba su capuchino. Frente a él, se acumulaba una pequeña montaña de papas fritas, fácilmente valuadas en cientos de miles de dólares. Señor, sigue, continuando. La voz de la croupier temblaba visiblemente, y un sudor frío le perlaba la frente. Ganar 50 manos seguidas no podía explicarse en absoluto por pura suerte. Era encontrarse con un verdadero maestro. Por supuesto. Dunmu asintió. La seductora croupier respiró hondo y empezó a agitar el cubilete con frenesí. Para distraer a Dunmu, incluso se bajó el escote un poco más a propósito. La sacudida duró 5 minutos, provocando que a Dunmu le dolieran los ojos antes de que finalmente se detuviera. Todo incluido. Triple. Sin pensarlo 2 veces, Dunmu barrió hacia adelante todas las fichas que tenía frente a él. La croupier tragó saliva con dificultad y le temblaban los dedos mientras levantaba lentamente el cubilete. 6, 6, 6. Triple. Las fichas se multiplicaron instantáneamente por docenas de veces. En cambio, una expresión de alivio y desesperación apareció en el rostro de la croupier. Silenciosamente, sacó su teléfono y empezó a elegir el color de ataúd que prefería. Perdiendo más de 10 millones de dólares en una noche, la pandilla de Magia tendría piedad si no la descuartizaba y se la echaba a los perros. En ese momento, un hombre musculoso con un traje negro se acercó a la mesa, con la mirada fríamente fija en Dunmu. Señor, por favor venga conmigo un momento. ¿Qué? ¿Quieres que te den por vencido en la apuesta porque gané? Dunmu no se intimidó en absoluto. Levantó la voz bruscamente, atrayendo al instante la atención de los jugadores que lo rodeaban. La boca del musculoso se torció. Puede que fueran una pandilla, pero tenían que mantener la credibilidad superficial del establecimiento, o ¿quién se atrevería a jugar allí después? Reprimió su ira con fuerza y dijo en voz baja. No lo entiendes. Es solo que la cantidad en esta mesa es demasiado alta. ¿Qué tal si nos cambiamos a la sala VIP para apostar más? Mientras pudieran separar a Dunmu y llevárselo, estaría completamente a su merced. No hace falta. Dunmu hizo un gesto con la mano, con una sonrisa juguetona. Si no quieres que siga jugando, está bien. ¿Qué te parece esto? Si me pagas 100 millones de dólares ahora mismo, ¿dejaré de jugar de inmediato? El musculoso parecía horrorizado. Podrías robarnos. Dunmu fingió sorpresa. ¿Cómo supiste que te iba a robar? Hombre musculoso.
Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Antes de que las palabras cayeran por completo, Dunmu de repente sacó una Golden Desert Eagle de estilo exagerado y mostró una expresión de alegría desenfrenada. Todos levanten las manos. Esto es un atraco. En una habitación privada oculta en lo profundo del club. El bruto ruso apodado Cabeza de Martillo estaba cómodamente recostado en un sofá, con su enorme cabeza notablemente grande. Un par de manos peludas y grandes amasaban descaradamente los cuerpos de dos croupiers. Ameread, ¿has considerado los términos que te ofrecí? Frente a él estaba sentado un hombre que llevaba gafas de montura negra, que frunció el ceño sutilmente ante las descaradas acciones de Ameread. Ameread ni siquiera parpadeó, su tono lleno de desdén. Wesley, dile a Kingpin que venga a hablar conmigo personalmente. El señor Kingpin está muy ocupado, pero me ha dado plena autorización, entonces la discusión se cancela. La actitud de Ameread era absolutamente arrogante, ignorando por completo a Wesley y al Kingpin que estaba detrás de él. Wesley entrecerró los ojos tras sus lentes. He oído que recientemente ha surgido una banda de demonios, que ha arruinado varios de sus tratos. Si se establece una alianza, con gusto le ofreceremos ayuda. No hace falta que te preocupes. Interrumpió Ameread con saña. Me encargaré yo mismo de esa maldita banda demonio. Su líder parece bastante capaz. Confiar solo en tu bando podría ser, así que lo que. Ameread golpeó su enorme cabeza, creando un ruido sordo, y se burló. Ni siquiera las balas pueden penetrarme. ¿Una simple banda demonio cree que puede derrotar a la magia? Es la broma más grande que he oído en mi vida. Te lo digo. En este territorio de Hell's Kitchen, nadie se atreve a provocar a la magia. Y nadie puede permitirse el lujo de provocar a la magia. Nadie. Estallido. La puerta de la habitación privada se abrió violentamente. Un subordinado entró frenéticamente, gritando. Jefe. Malas noticias. Afuera, alguien nos está robando. Cabeza de Martillo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Te llaman Cabeza de Hierro, ¿por qué te dispararía ahí? A mí, una figura importante de una de las bandas más grandes de Hell's Kitchen, me robaron. Estás bromeando. El rostro ya feroz de Ameread se tornó instantáneamente de un rojo violáceo, como si hubiera recibido una bofetada violenta. Acababa de terminar de lanzar amenazas a Wesley, el representante de Kingpin, declarando que nadie se atrevía a provocar a la magia, y ahora alguien estaba causando problemas en su territorio. Casi podía ver la sonrisa apenas disimulada de Wesley. La ira le subió a la cabeza. Ameread apartó bruscamente a dos atractivos repartidores de cartas, se levantó bruscamente y fulminó con la mirada al subordinado que le había dado la noticia. Fue la banda del diablo. No, no fue la banda del diablo, respondió rápidamente el subordinado. Esa respuesta no calmó a Ameread. Al contrario, fue como echar un balde de aceite al fuego. Sus ojos estaban llenos de hostilidad y su voz era terriblemente baja. Parece que nuestra magia no ha hecho una declaración en mucho tiempo, así que ahora cualquier insignificante don nadie se atreve a saltar y pisotearnos. Dime, ¿cuánta gente envió la oposición? Frente a su jefe, que estaba tan furioso que parecía dispuesto a devorar a alguien, el subordinado tragó saliva con dificultad y lentamente levantó un dedo, temblando. ¿100 personas? Ameread frunció el ceño. Era un tamaño considerable. No, una persona. Interrogación de cierre. Ameread se quedó paralizado, preguntándose si había escuchado mal. ¿Estás seguro que no estás bromeando? Es verdad, jefe. Después de confirmarlo repetidamente, el rugido de Ameread resonó en la habitación privada. ¿Alguien se atrevió a causar problemas en el territorio de magia? ¿Dónde demonios está nuestra gente? El subordinado encogió el cuello, después de que le gritaran. Esa persona tiene una puntería muy precisa. Ya han eliminado más de 30 de los nuestros. No pudimos detenerlos en absoluto. Inútil. Un montón de basura inútil. Ameread apretó los puños hasta que le crujieron los nudillos, rechinando los dientes. Me gustaría ver qué bastardo imprudente se atreve a... Auge. Una gran explosión lo interrumpió. La pared de la habitación privada se abrió de golpe y el humo y los escombros llenaron instantáneamente todo el espacio. Una figura apareció tranquilamente. El águila dorada del desierto que sostenía brillaba bajo las luces, casi demasiado deslumbrante para mirarla directamente. Dunmu entró en la habitación, su mirada recorrió casualmente a la multitud asombrada antes de finalmente fijarse en Ameread, ese hombre de cabeza grande. ¿Eres el chico de cabeza de hierro?
¿Cabeza de hierro? ¿Está hablando de mí? Ameread estaba confundido, mirando amenazadoramente al visitante no deseado. Fuiste tú, este idiota imprudente, quien estaba causando problemas en mi territorio. Dunmu extendió las manos y dijo con tono sereno. No se puede evitar. No me quisiste dar el dinero, así que no tuve más remedio que aceptarlo. La boca de Ameread se torció violentamente. ¿Aceptarlo si no lo dan? Esta forma de operar era aún más criminal que la de su propia banda. Mátalo por mí. Ameread ya no pudo contenerse. La intención asesina en sus ojos se apoderó de él, y rugió la orden. Cuando su voz bajó, los gánsteres que lo rodeaban sacaron sus armas y abrieron fuego. ¡Bang! 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 Una rápida serie de disparos estalló en la sala privada. Una lluvia de balas silbó hacia Dunmu. Dunmu rodó hacia un lado para esquivarlo, murmurando. Disparar ante el más mínimo desacuerdo, las pandillas locales realmente no tienen modales. Ojo muerto. El tiempo se ralentizó de repente. Dunmu ni siquiera miró, levantó su arma y disparó. ¡Bang! 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 Al instante, a los 5 gánsteres les explotaron las cabezas como si fueran flores y cayeron directamente al suelo. Los gánsteres restantes quedaron atónitos y apretaron el gatillo con más fuerza. Las balas llovieron sobre Dunmu como agua. Sin embargo, contra Dunmu, que básicamente estaba haciendo trampa, su resistencia fue inútil. Se oyeron disparos uno tras otro, acompañados de breves gritos. Los gánsteres cayeron como trigo segado. Decenas de segundos después, la sala privada estaba sembrada de cadáveres. Solo Ameread y Wesley seguían con vida. ¡Ah! ¡Cobarde! Ameread miró con desdén a Wesley, que estaba escondido debajo del sofá, y luego salió arrastrándose desde detrás de otro sofá. ¿Quién eres exactamente y quién te envió? Ameread miró con cautela a Dunmu. Podría parecer un bruto, pero no era estúpido. Claramente, esta persona venía por él. Ya que lo descubriste, no fingiré más. La expresión de Dunmu se volvió seria. Así es, soy un oficial de la policía de Nueva York. Mis superiores me enviaron a arrestarlo. De hecho, Dunmu había aceptado una misión de S.H.I.E.L.D. para investigar al líder de una banda anormal, Ameread. Normalmente, S.H.I.E.L.D. no lidiaba con pandillas, pero la información sobre Ameread indicaba que era muy inusual. Habían visto cómo le disparaban en la cabeza sin sufrir lesiones e incluso le daban un cabezazo y volcaba un coche a toda velocidad, cosas que una persona normal no podría hacer. Por lo tanto, Nick Fury envió a Dunmu a Hell's Kitchen para investigar. Si la información era cierta, debía llevarlo de regreso al departamento de investigación. En cuanto a si esto era legal, lo que hace la policía de Nueva York no tiene nada que ver con S.H.I.E.L.D., ¿verdad? ¿Eres un oficial de policía de Nueva York? Ameread miró la cegadora Golden Desert Eagle en la mano de Dunmu, con expresión extraña. ¿Es la policía de Nueva York tan rica ahora? Los ojos de Ameread parpadearon y dijo con tono sombrío. No importa quién seas, vete ahora y fingiré que no pasó nada. Quizás por miedo a la identidad y el poder de Dunmu, Ameread decidió dar marcha atrás temporalmente. Dunmu se negó rotundamente. ¿Cómo puedo? Aún necesito arrestarte e informar. Entonces no hay nada que discutir. Vete al infierno. Antes de que terminara de hablar, Ameread se abalanzó repentinamente sobre Dunmu como una bestia salvaje. Estallido. Se escuchó un disparo sordo. Ameread simplemente ladeó la cabeza levemente. Una bala dorada se alojó justo en su frente, girando sin éxito, pero sin poder penetrar más, y finalmente cayó al suelo sin poder hacer nada. Ja ja ja. Es inútil. Ameread se quitó fácilmente la marca de bala de la frente, riendo histéricamente. Soy invencible. Ni las balas pueden hacerme daño. Dunmu se sorprendió un poco. No esperaba que este tipo realmente pudiera resistir una bala. Tras bloquear el disparo de Dunmu, la expresión de Ameread se volvió aún más arrogante. Se palmeó agresivamente el cráneo y rugió un desafío a Dunmu. Vamos, cabrón. Sigue disparando. Me gustaría ver. Arg. Mi pierna. Acompañado de un disparo nítido. Ameread se desplomó repentinamente, agarrándose la pierna sangrante y peluda y aullando de dolor. ¿Por qué no me disparaste a la cabeza? El dolor de Ameread se mezcló con una confusión incrédula. En realidad, su cabeza había sufrido un traumatismo severo durante un brutal tiroteo entre pandillas. Posteriormente, un médico le reemplazó el cráneo por completo con una placa de aleación sólida, lo que le proporcionó una cabeza impermeable.
Esta fue la fuente de los llamados rumores inmortales que lo hicieron famoso en el inframundo. Nunca esperó que Dunmu, este tipo deshonroso, le disparara en la rodilla. Tonterías. Te llaman cabeza de hierro, así que hasta los dedos de tus pies saben que tienes la cabeza dura como un hierro. ¿Por qué seguiría disparando ahí? ¿Estoy enfermo? Dunmu lo miró como si fuera un idiota. Si instintivamente no le hubiera disparado a la cabeza, Ameread ni siquiera habría tenido la oportunidad de presumir. Cabeza de martillo. ... Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Daredevil piernas de hierro. Así que tú eres las piernas de hierro. Dentro del palco privado, los sonidos de los disparos y los gritos desgarradores de Ameread subían y bajaban en rápida sucesión. Dunmu solo guardó su Golden Desert Eagle cuando el cargador estuvo completamente vacío, sintiendo aún una ligera falta de satisfacción. Tenía mala memoria, por lo que siempre le gustaba ajustar cuentas en el momento. Dunmu no había olvidado la mirada arrogante y burlona de Ameread. ¿Cómo se atrevía un simple PNJ a provocar la cuarta gran calamidad, jugadores? Prácticamente estaba pidiendo que lo mataran. Las piernas de Ameread eran ahora un espectáculo espantoso, acribilladas a balazos. La sangre empapaba sus pantalones de un marrón oscuro, extendiéndose hasta formar una mancha espantosa en la alfombra. Era difícil imaginar el tormento inhumano que había soportado en ese breve periodo. Ameread yacía despatarrado en el suelo, con la mirada perdida, murmurando repetidamente. Tengo la técnica de cabeza de hierro, no la de piernas de hierro. Tengo la técnica de cabeza de hierro, no la de piernas de hierro. Wesley, que había estado aplastado debajo del sofá todo el tiempo, observó esta escena sangrienta y brutal, mientras su nuez de Adams movía con dificultad. Demasiado brutal. Wesley se enorgullecía de haber estado involucrado en el submundo durante muchos años. ¿Qué clase de escena no había presenciado? Pero esa escena realmente nunca la había visto. Solo una persona había acabado casi con toda la pandilla Maghilla y estaba jugando con un líder de pandilla famoso como Ameread. Esto ni siquiera podría llamarse una pelea. Fue una masacre unilateral. Wesley nunca había creído en ninguna deidad, pero ahora sí, y rezaba continuamente a todos los dioses para que ese espíritu maligno no lo notara. Quizás los dioses escucharon su oración. Dunmu parecía no darse cuenta de que Wesley estaba en la esquina. Arrastró a Ameread fuera de la caja como si fuera un perro muerto, tirándolo del tobillo. Al escuchar los pasos que se alejaban, Wesley finalmente sintió que su corazón comenzaba a latir nuevamente. ¡Aleluya! Se santiguó, saliendo a gatas de debajo del sofá. Se obligó a no mirar los cadáveres y los charcos de sangre esparcidos por todas partes y marcó un número inmediatamente. ¿Qué es? Una voz profunda y autoritaria llegó del otro extremo de la línea. Wesley respiró hondo. Señor Fisk, algo ha sucedido. La banda de Maghilla ha desaparecido y Ameread ha sido capturado. La voz de Fisk tenía un claro tono de sorpresa. ¿Fue la banda demonio? ¿O los rusos? No. Ninguno de los dos. La voz de Wesley tembló levemente. Era un hombre que nunca había visto. Aniquiló a la banda Maghilla él solo. Ni siquiera Ameread fue rival para él. Por lo que dijo, parece ser de la policía de Nueva York. Fisk. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Desde cuando el departamento de policía de Nueva York se volvió tan feroz? Al otro lado, Dunmu arrastraba a Ameread, ahora inconsciente y dolorido, por un callejón oscuro. En cuanto al pequeño pez escapado de la caja, no le importaba. De todas formas, no era un objetivo de nombre rojo, así que matarlo no le reportaría ninguna recompensa. Sistema, ¿por qué no puedo usar el mapa para viajar rápidamente? Dunmu se quejó mentalmente. Arrastrar a una persona viva era demasiado problema. Está prohibido viajar con objetos vivos, así como objetos que pesen más de 10 kilogramos. Entendido. Dunmu miró a Ameread a sus pies. Lo cortaré en pedazos y me llevaré 10 kilos de carne. Justo cuando Dunmu y el sistema estaban discutiendo, de repente se escuchó el sonido de algo cortando el aire. Un bastón rojo oscuro salió disparado como una serpiente venenosa desde el lado superior, apuntando directamente a la muñeca que Dunmu estaba usando para arrastrar a Ameread. Estallido. El disparo se escuchó casi simultáneamente con el golpe del bastón. Dunmu ni siquiera giró la cabeza del todo, simplemente levantó la muñeca con indiferencia. El águila dorada del desierto escupió fuego, y una bala impactó en el bastón justo en el aire, provocando chispas antes de que se estrellara contra el suelo. Luego levantó la cabeza y miró hacia la fuente del ataque.
Encaramada en lo alto de un alto poste de luz, sobre la entrada del club, se encontraba una figura misteriosa. Esta persona estaba completamente envuelta en un ajustado traje de cuero rojo oscuro, con una máscara semicubriente con dos cuernos puntiagudos. El borde inferior de la máscara dejaba al descubierto una barbilla sin afeitar. Resaltado por la tenue luz amarilla de la calle y la oscuridad ilimitada detrás de él, la persona parecía un demonio murciélago que descendía de las sombras, irradiando un aura fría y peligrosa. Así es, esta persona era el guardián oscuro, Daredevil. Entrégalo. La voz de Daredevil era baja y ronca, y señaló hacia el inconsciente Ameread a los pies de Dumu. Dumu sonrió. ¿Me dices que lo entregue y simplemente lo hago? ¿No me haría quedar mal? Al ver la actitud casual y frívola de Dumu, la frente enmascarada de Daredevil se frunció con fuerza. Debería enfrentar el juicio de la ley, no estar sujeto a tu linchamiento privado. ¡Qué coincidencia! Soy un oficial de la policía de Nueva York, dijo Dumu encogiéndose de hombros. No, no lo eres. Daredevil lo negó rotundamente, con voz más solemne. Un verdadero oficial no actuaría como tú. Puedo oler el denso olor a sangre en ti. Como dice el dicho, cuando Dios cierra una puerta, deja una puerta trasera abierta para ti. Y Daredevil era claramente un hombre que había entrado por la puerta trasera de Dios. Aunque era ciego, poseía sentidos muy superiores a los de una persona promedio. Aparte de la vista, todos sus demás sentidos se habían vuelto excepcionalmente sensibles. En términos de audición, Daredevil podía escuchar fácilmente los latidos del corazón de una persona, e incluso el sonido de la sangre fluyendo por su cuerpo. En términos del olfato, podía distinguir el olor natural de los individuos, y podía recordarlos e identificarlos, sin importar cuánto intentaran enmascarar su olor. Y el olor a sangre que Daredevil percibía en Dumu era tan denso que era casi tangible. No era algo que se adquiriera matando a una docena de personas. Era el olor de una matanza de cientos, quizás incluso de miles. ¿Cuántas personas has matado realmente? Daredevil no pudo evitar preguntar. Dumu permaneció alegremente despreocupado. ¿Recuerdas cuántos panes has comido en tu vida? Esta respuesta alegre pero cruel hizo que Daredevil contuviera bruscamente la respiración. Como católico devoto, se adhirió estrictamente a un principio de no matar que no violaría de ninguna manera. El acto de masacre masiva de Dumu, tratando la vida humana como si fuera mera hierba, fue una absoluta profanación y maldad que Daredevil no podía tolerar. Eso fue una vida humana viva y palpitante. La voz de Daredevil se elevó con ira. ¿Vida humana? Dumu se rió entre dientes como si hubiera escuchado un chiste divertido, descartándolo con naturalidad. Solo un montón de datos, eso es todo. De todos modos, no morirán de verdad. Hizo una pausa y luego, casualmente, dejó caer el cañón de su arma hacia Ameread, que estaba a sus pies. Justo así. Estallido. Bajo la mirada atónita de Daredevil, el cañón del Golden Desert Eagle escupió un destello mortal de fuego, y la bala atravesó instantáneamente el cuello de Ameread. Claramente, este practicante de cabeza de hierro no había logrado extender su habilidad al cuello. Un gran chorro de sangre brotó de su arteria carótida cercenada como una fuente. El cuerpo de Ameread se sacudió violentamente una vez y luego quedó en completo silencio. Dumu miró el cadáver en el suelo y meneó la cabeza con un ligero pesar. Una lástima. Completar la misión con él vivo me habría dado una mayor probabilidad de éxito, pero arrastrarlo fue demasiado problema. Daredevil se quedó congelado encima del poste de luz de la calle, y un frío glacial le recorrió instantáneamente la columna. ¿Terminó una vida de manera tan casual, solo porque era inconveniente? Comentarios. Cero comentarios. Votar capítulo 12. Capítulo 12. ¿No es de sentido común que los arqueros concentren todos sus puntos en la fuerza? El loco. Daredevil finalmente lo vio claramente. La persona que tenía delante era un completo y absoluto lunático, un maníaco que vivía solo en su propio mundo. Eres un asesino y deberías estar en la cárcel. Daredevil apretó los dientes y su voz estaba cargada de furia contenida. Dumu, sin embargo, rió entre dientes con tono desenfadado. Ni lo menciones, nunca he estado en la cárcel. Si no fuera por las restricciones de facción, consideraría seriamente probar el sistema de búsqueda de este juego para revivir los buenos tiempos en Los Santos. El corazón de Daredevil se hundió. El hombre no solo trataba las vidas humanas como si no tuvieran valor, sino que además consideraba la ley y el orden un juego absurdamente risible. Hay que detenerlo. No se le podía permitir seguir corriendo por ahí. Con ese pensamiento, Daredevil no lo dudó. Saltó desde lo alto de la farola.
Al descender, una porra roja silbó al salir disparada hacia Dumbo. Estallido. El sonido de un disparo estalló nuevamente, la bala impactó con precisión y tiró el palo al aire. Sin embargo, en el instante en que sonó el disparo, Daredevil aterrizó con firmeza no muy lejos de Dumbo. Tiró de sus brazos, y los dos garrotes caídos regresaron instantáneamente a sus manos, unidos por una cadena en los extremos, sin demora. Se abalanzó sobre Dumbo a una velocidad increíble. ¡Bang! ¡Bang! Dumbo reaccionó rápidamente, disparando 2 tiros en rápida sucesión. La muñeca de Daredevil se movió, y los garrotes dibujaron borrones frente a él. 2 nítidos ruidos metálicos resonaron cuando las balas fueron bloqueadas. ¿Un palo bloqueando las balas? Dumbo levantó una ceja. Pero luego, al darse cuenta de que se trataba de un juego creado por una empresa de superhéroes, inmediatamente le pareció razonable. Al momento siguiente, Daredevil había acortado la distancia, y sus porras rojas apuntaban directamente a Dumbo. Sabía que Dumbo era un tirador experto, por lo que solo el combate cuerpo a cuerpo, sellando completamente el espacio para que él pudiera disparar, podría minimizar la amenaza. Daredevil pensó esto mientras se preparaba para ejecutar su movimiento característico, los 6 golpes en un segundo, advertencia de Muay Thai. Dumbo lanzó un grito bajo y su cuerpo se abalanzó hacia adelante. Un feroz rodillazo frontal impactó las costillas de Daredevil como un martillo. Habilidad. Muay Thai advertencia efecto. Técnica de Muay Thai de nivel máximo evaluación. Una advertencia, la próxima vez será Muay Thai completo. Este repentino ataque a corta distancia tomó a Daredevil por sorpresa. Sus costillas recibieron el impacto de lleno, y la inmensa fuerza le retorció el rostro de dolor y casi lo dejó sin aliento. Soportó el severo dolor, pateó ferozmente el abdomen de Dumbo y usó la fuerza para saltar hacia atrás, creando distancia entre los dos. Dumbo aprovechó la oportunidad para guardar su Golden Desert Eagle y adoptar una postura de combate de Muay Thai estándar, con una sonrisa juguetona en los labios. Eres valiente al intentar el combate cuerpo a cuerpo conmigo. ¿No sabes que la fuerza es mi mayor atributo? Daredevil realmente no lo sabía. Después de todo, ¿quién habría pensado que un arquero con una puntería divina también tendría habilidades de combate cuerpo a cuerpo tan potentes? Había sido descuidado. Daredevil se agarró las costillas lastimadas, presintiendo que varios huesos podrían estar rotos. El intenso dolor le impedía mantenerse erguido. Su postura era un desastre. Al observar el doloroso forcejeo de Daredevil, Dumbo bromeó con desenfado. ¿Qué le pasa, abogado Matt? ¿Se le han inflamado las hemorroides? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El corazón de Daredevil dio un vuelco, pero se esforzó por mantener la compostura en la superficie y dijo en voz baja. ¿De qué estás hablando? Dumbo sonrió. Deja de fingir, abogado Matt. El nombre que tienes encima ya te delató. En su opinión, un nombre claramente visible flotaba sobre la cabeza de Daredevil. Matt Murdock. Era el abogado ciego que había conocido esa mañana. La expresión de Matt se volvió sombría. Sus sentidos extraordinarios no habían detectado nada inusual sobre su cabeza, pero Dumbo había declarado con precisión su verdadera identidad, a pesar de que solo se habían visto una vez. No le había revelado a nadie que era Daredevil, ni siquiera a su amigo más cercano, Foggy. Dumbo miró la expresión de sorpresa de Matt y chasqueó la lengua con asombro. Jamás lo hubiera imaginado. Por la mañana eres una experta en leyes, pero por la noche, una pervertida a la que le gusta usar traje ajustado y participar en combates íntimos con hombres. Menudo estilo de vida, ¿no? Matt. Estoy luchando contra el crimen. ¿Por qué suena tan retorcido cuando lo dices? Pero tengo curiosidad, ¿cómo puede ver un ciego como tú? Preguntó Dumbo con curiosidad. Estaba seguro de que Matt era realmente ciego, pero eso no impidió sus acciones en absoluto. Era incluso más ágil y preciso que la mayoría de la gente, un comportamiento poco habitual en una persona ciega. Eso no es asunto tuyo. La voz de Matt recuperó su tono frío. Esta respuesta equivalía a admitir su identidad. Ya no tenía sentido fingir más. Dumbo sabía claramente quién era. Dumbo se encogió de hombros. No seas tan tacaño. ¿Qué te parece esto? Respondes mi pregunta y no haré pública tu perversión. ¿Trato hecho? Este no es un pasatiempo pervertido. Matt se quedó en silencio durante unos segundos, aparentemente sopesando los pros y los contras. Bien. Matt finalmente aceptó la propuesta de Dumbo. Tampoco quería que se expusiera el hecho de que era Daredevil. Habló lentamente.
Es cierto que soy ciego, pero mis capacidades sensoriales son extraordinarias. Puedo percibir cambios en el entorno y el movimiento de los objetos. Baja el dedo medio. Dije que puedo sentirlo. Sin ánimo de ofender, solo tenía curiosidad por probarlo. Dunmu bajó torpemente su dedo medio, con un extraño destello de lástima en sus ojos. ¡Qué sensible! Su vida nocturna debe ser bastante problemática. Matt sintió la extraña mirada de Dunmu, pero no se detuvo en ella porque no comprendió del todo. Reprimió el dolor agudo en sus costillas, con voz baja y firme. Dunmu, tus acciones han violado completamente la ley. Aún no es demasiado tarde para entregarte. Dunmu se rió. ¿Qué ley violé? Asesinato. La evidencia está a tus pies. Matt señaló a la Mereat sin vida en el suelo. Dunmu abrió mucho los ojos. No andes calumniando a la gente buena. Yo, Dunmu, nunca mato a nadie. Solo está durmiendo la siesta. Matt. Aquí corre un río de sangre. ¿A esto le llamas dormir? Dunmu frunció los labios con desdén. Además, ¿qué importa si muere un líder de pandilla? Este tipo de persona ha arruinado a innumerables familias. Morir 1000 veces no sería suficiente. Entréguenlo a la ley y, como mucho, le caerían unas décadas. Si contrata a un equipo de abogados carísimos, incluso podría salir antes de tiempo. Matt apretó los dientes. Como abogado, sabía que lamentablemente Dunmu tenía razón. Sea cual sea su identidad, sus crímenes deben ser juzgados por la ley. Insistió Matt. Dunmu preguntó de repente. ¿Y si matara a tu amigo? ¿Seguirías insistiendo en entregarlo a la justicia? Matt hizo una pausa y luego asintió. Creo que la ley ofrecería una solución justa. ¿Y si mato a tu amigo? Dime, ¿ese gordito llamado Foggy? ¿Qué harías entonces? Los ojos de Dunmu se volvieron increíblemente serios y una curva peligrosa torció sus labios. El corazón de Matt se encogió instantáneamente. Podía escuchar claramente los latidos constantes del corazón de Dunmu. Esta persona no estaba bromeando en absoluto. Sintió que en el momento en que dijera su respuesta, la otra parte podría actuar en consecuencia al siguiente segundo. Al ver a Matt quedarse en silencio, Dunmu sintió una repentina falta de interés. De hecho, nunca comprendes realmente el dolor hasta que te ponen el cuchillo en el cuello. Un gran sable se materializó en su mano sin previo aviso, y lo dejó caer rápidamente contra el cuello de Ameread. Ahora la evidencia pesa menos de 10 kilogramos. Matt estaba sorprendido y furioso. Espera. Tú adiós, abogado Matt. Nos vemos pronto. Dunmu saludó casualmente, su figura, junto con la cabeza fresca en su mano, desaparecieron instantáneamente del lugar. En el frío callejón, todo lo que quedaba era un Matt aturdido y sin palabras y el espantoso cadáver sin cabeza en el suelo. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 13. Capítulo 13. Solicitud de un puesto de guardaespaldas. Dunmu, tienes una nueva misión. Ese día, Dunmu se despertó en su villa de lujo de 500 metros cuadrados y recibió una llamada de Nick Fury. No preguntes cómo un agente de S.H.I.E.L.D. de nivel 5 podría permitirse una casa tan grande. Allá en Los Santos, poseía más de una docena de propiedades incluso más grandes que esta. ¿Qué era esto en comparación? La voz de Nick Fury llegó a través del receptor. Necesito que te acerques a Tony Stark y vigiles de cerca sus movimientos recientes. Esta misión estaba originalmente pensada para Black Widow. Con sus cualidades, acercarse a Stark sería relativamente fácil, pero ahora mismo tiene una misión urgente, así que tengo que dártela. Dunmu había escuchado un poco sobre la viuda negra mencionada por Fury. Este colega, al igual que él, mantuvo un récord de tasa de finalización de misiones del 100%, aunque su eficiencia no era tan alta como la de él. Se decía que Black Widow era una mujer hermosa y sexy que tenía muchos seguidores dentro de S.H.I.E.L.D. Dunmu incluso había escuchado a un agente fanático jurar que bebería el agua de su baño. Dada su apariencia y sus métodos, utilizar una trampa de miel con un playboy como Tony sería sin duda una tarea sencilla. Pero el problema era que Black Widow estaba ocupada ahora, así que no estaría el ejecutor de esta trampa de miel. Director, vendo mis habilidades, no mi cuerpo. Exclamó Dunmu. Nick Fury. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿En qué diablos estás pensando? No te pido que vendas tu cuerpo. En cuanto a cómo te acercas a Tony Stark, ese es un problema que debes resolver. Solo me importa el resultado. El NPC Nick Fury te ha asignado una nueva misión. Vigilar a Tony Stark. Objetivo. Ir de incógnito al lado de Tony Stark, monitorear todas sus acciones e informar a Nick Fury. Recompensa.
1000 puntos de experiencia, reputación Shield más 30, objeto aleatorio 1, equipo aleatorio 1. Las recompensas por las misiones relacionadas con Tony son realmente generosas. Doomu prácticamente pudo confirmarlo. Tony Stark fue definitivamente uno de los personajes principales de este juego y ocupó una posición muy importante en la historia principal. Después de colgar el teléfono, Doomu comenzó a empacar, preparándose para partir. Si Viuda Negra estuviera ejecutando esta misión, probablemente empezaría con Industrias Stark, primero siendo contratada con credenciales falsas y luego usando sus métodos para reemplazar a la asistente de Tony. Así, podría usar su trabajo como excusa para acercarse a él. Pero para Doomu, este método se vio inmediatamente bloqueado por el primer obstáculo: el género. A menos que se considerara un hombre con el género psicológico de una mujer y una tendencia al travestismo. Además, Doomu consideró que la ruta convencional era demasiado ineficiente. Entonces decidió tomar un atajo. 10.880 Malibu Beach, California, mansión junto al mar. En el laboratorio subterráneo, Tony estaba completamente absorto en la depuración de su última obra maestra, la armadura Mark III. Desde que escapó por poco de Oriente Medio, se había dedicado por completo a la investigación y el desarrollo de la armadura de hierro. En comparación con el Mark I construido en la cueva, su última versión de la armadura de hierro era mucho más completa. Lo más importante: podía volar. Tony recordó el vergonzoso recuerdo de haber corrido frenéticamente por su vida ese día y en silencio prometió no dejar que la historia se repitiera nunca. Al mismo tiempo, también estaba considerando instalar una ametralladora Gatling en el blindaje. La escena de Doomu eliminando a los terroristas sin ayuda de nadie lo había afectado profundamente. En ese momento, una enorme pantalla de televisión montada en la pared transmitía la noticia. Esta noche, se extiende una alfombra roja frente al Disney Concert Hall, donde Tony Stark hará su tercera y generosa donación al Fondo Familiar de Bomberos. Se suponía que este sería un gran evento anual para la alta sociedad angelina, pero hasta el momento, Tony Stark aún no ha aparecido. Tony frunció el ceño y le preguntó a su inteligente mayordomo: «Jarvis, ¿alguien nos invitó?» No hay constancia de ninguna invitación. Se escuchó la voz de la inteligencia artificial: «Jarvis». Las noticias en la televisión seguían. Dadas las impactantes declaraciones de Tony Stark en la reciente conferencia de prensa, algunos especulan que pudo haber sufrido abusos no humanos en Oriente Medio, lo que le provocó traumas psicológicos y físicos. Otros especulan que el Tony Stark que ha regresado no es el mismo. Al escuchar las especulaciones cada vez más descabelladas en las noticias, el rostro de Tony se oscureció cada vez más. ¿Qué era el maltrato no humano? ¿Qué era el trauma psicológico y físico? Tony apretó los dientes. «Jarvis. Averigua qué medio de comunicación es este y cómpralo. Que transmitan mis noticias de chisme sin parar durante una semana. Dale importancia a mi bienestar físico y mental. Entendido, señor. Además, contacta a Appy y haz que me lleve a esa maldita gala benéfica inmediatamente». Appy era el chofer y guardaespaldas de Tony, y también alguien en quien confiaba mucho. Generalmente lo mantenía cerca. «Señor, el señor Appy se tomó una licencia temporal hoy», informó Jarvis. «¿Eh? ¿Qué pasó?» Tony se sorprendió un poco. Según el señor Appy, recientemente sufrió un ataque no provocado. Afortunadamente, se encuentra bien y actualmente se encuentra en observación y tratamiento en el hospital. ¿Ataque? Al oír esto, Tony frunció el ceño profundamente. ¿Quién lo hizo? El señor Appy declaró que el atacante era un hombre desconocido, de cabello y ojos negros, que vestía una camisa rosa de manga corta y pantalones cortos de playa. Tony se sintió completamente desconcertado. Conocía el carácter de Appy. Rara vez se hacía enemigos. ¿Por qué alguien lo atacaría sin motivo? Justo cuando Tony estaba perplejo, la voz de Jarvis volvió a sonar. «Señor, se ha detectado un visitante no registrado en la entrada principal de la casa». «¿Quién es?» «Es un hombre de cabello negro, ojos negros, que viste una camisa rosa de manga corta y pantalones cortos de playa». «Tony. Creo que he encontrado al culpable». Tony se burló. «Bien, se entregó en mi puerta. Traigan la vigilancia exterior. Quiero ver quién es esta persona». «Señor, el visitante parece que ya ha entrado». «Tony. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre». Al momento siguiente, una gran sección del techo desapareció instantáneamente y una figura ágil saltó desde el agujero. «Te encontré». Diálogo familiar. Escena familiar. Y una persona familiar.
Tony miró a Dumu sosteniendo un pico de diamante, su rostro completamente negro, comparable al de Nick Fury. ¿Eres tú, bastardo? Tony rechinó los dientes. Mucho tiempo sin verlo. Dumu lo saludó muy casualmente, como si estuviera pasando por la casa de un vecino. Su mirada recorrió la pantalla virtual suspendida frente a Tony, que mostraba el modelo detallado y el complejo flujo de datos de la armadura Mark III. La última armadura de hierro. Se ve mucho mejor que ese trozo de hierro de la última vez. Los ojos de Dumu se iluminaron. Lo quiero, lo quiero. La boca de Tony se torció e inmediatamente le pidió a Jarvis que apagara la pantalla, luego miró a Dumu y preguntó. ¿Para qué estás aquí exactamente, muchacho? Dumu se rió entre dientes. ¿No te das cuenta? Estoy aquí para solicitar un puesto de guardaespaldas. Tony. Interrogación de cierre. No lo habría adivinado si no me lo hubieras dicho.